Buenas tardes a todos, bienvenido otro domingo más y tenemos los barcos cargados, las alforjas rellenas. Ciprés nos viene con su actualidad, la C viene de la calidad que tiene. Venimos a hablar de resultados de navíos y de GSL y viene nuestro querido Chinchilin a hablarnos del sector del Liquefied Natural Gas, el LNG de toda la vida, en barquitos. Pero antes de que acabemos y de postre hablaremos un poco del cripto debacle, el criptodrama que ha atenazado esta semana a esa pobre gente. Yo hoy soy feliz. Guitarritas Estamos griegas. muy fuertes hoy con la musiquita esa del principio, ¿verdad? Las guitarras griegas, ¿eh? A mí me dice Raúl, oye, ¿me puedes poner un poco de guitarras griegas? Y digo, no te preocupes, I got you. Bueno. Sí. Bueno, ya hablaremos de las criptos, pero dice Sergio Ratón, pobre gente, nunca mejor dicho. Si es que... Uf, literal, Está muy feo decir te lo dije. Excepto tu cuñado, el pesado de las criptos. A ese sí puedes decírselo, que le den. Ciprés, venga, que tenemos muchísimo contenido hoy y de verdad así no llegamos a ninguna parte. Recordad, si estáis aquí y os gusta lo que estáis viendo, que lo primero que tenéis que hacer, el deber moral que tenéis, es golpear el botón de like y de subscribe como si no hubiera mañana. Como si estuvierais pudiendo comprar criptos de saldo. ¿Vale? Por favor, hacedlo, que si no el Ciprés luego se me deprime y me hace la actualidad que no tiene la C de calidad. Y cuando hayáis terminado de golpear el botón de suscribiros, meteros en el Discord, porque esta conversación continúa en el Discord. Y os encontráis... Tengo que decir que hay un vídeo que me ha sorprendido porque tiene muchos likes, ¿eh? Hay un vídeo que te ha sorprendido que tiene muchos likes. El vídeo que hicimos de la moneda de plata con Dani, ese vídeo tiene un montón de likes en proporción, ¿eh? A la gente le gustó. Sí, porque les gusta la plata, porque les gusta Dani. Ese vídeo sacaremos algún día la historia detrás de ese vídeo. El vídeo que casi no llega a existir. A ver la luz, ¿eh? A punto estuvo de no ver la luz. Sí. Bueno, vamos allá. Que es domingo. Y hay mucho de lo que sí, pero mientras prepara la actualidad, ha hecho Dani una entrevista a un señor que es dueño de un compro oro, que es tremenda, ¿eh? Totalmente recomendable esa entrevista. Dueño de un compro oro, ok. Sí, bueno, no le gusta que le llamen compro oro. Pero es lo que son. Un sitio donde puedes subastar tus pertenencias con metales. Ya sé. Fíjate, algo falla, ¿eh? Tenemos un problema. No, le tiene que dar ahora, pero está bien, no te preocupes. Pero yo le he dado ya a compartir, ¿eh? ¿No? Sí, pero cuando le des la primera slide... pero estoy esperando a que me digáis que empiece. Claro, ya está puesta. Vemos una pantalla negra como nuestro corazón. Sí, felicidades, siempre no vemos nada. ¿Cómo que no? ¿Pero vais solamente un financial? No. Pues entonces... ¡Drama! Ya está, ya está. Ahora. Vale, actualidad del 13 de noviembre de 2022. Dolor en Criptolandia. Más vale fiat sano que criptos en el guano. Ay, Dios mío de mi vida. Hombre, ahora hay mucha gente que le molaría tener esos dólares en lugar de sus Braga Coins, ¿eh? Bueno, escúchame, siempre no vayas por ahí que algún criptofan te puede decir lo mismo a ti con ciertas acciones de cierto país. ¿Qué acciones? El emperador siempre está al lado de su El emperador provee. El emperador nunca nos ha dejado, ¿eh? Nunca nos ha dejado atrás, ¿eh? Volverá. Ojo a la subida de doble dígito de las fregonas, ¿eh? En plan, subida, hay que hacer un meme de 17%. En toda menos Royser, que no sé qué le pasa. Ahora ya no es fregonas, ¿eh? Pues pero es que Royser igual... Es que ¿sabes qué pasa? A ver, hubo unos días de una debacle monumental. O sea, al final me acuerdo de ampliar a dos Hong Kong dólares, 2,5, y en 3 días estaba a 2. O sea, iba Excellence, en el caso de Excellence. Pero también pasó las demás. O sea, hubo un par de días que ya estaban fatal y se hundieron al inframundo. Y creo que Reserve no tuvo esa bajada final. Vale. Ahora sí te sigo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Qué especiales son las fregonas, ¿eh? Ostras, pero hay muy buenas noticias, ¿eh? Ya, lo he estado viendo. José compartió noticias sobre China
muy, muy importantes, porque las dos matrices de las dos principales fregonas están bendecidas por el emperador. Sí proveerá, literalmente. Sí, tienen la bendición y entonces tienen apoyo del bono, ¿sabes? Aval, tienen aval total del gobierno chino, sus matrices, que en un caso no es matriz, pero como si lo fuera. Y eso, pues en buena parte creo que tuvo que ver con la subida tan fuerte de algunas y no de otras, porque por ejemplo Reserve no está bendecida. Pero esto viene, nos vas a contar en la actualidad, estos rumores de que parece que China por fin está Sí, empezando sí, el acelerador. luego Es que hablaremos, todas luego las semanas hay hablaremos. rumores y de rumores. Bueno, o Sí, sea, sí. Rumores, es la nueva rumores. normalidad. Sí, y es bastante así, ¿eh? Ya os aviso que es bastante así, ¿no? Bastante rumor. Pero bueno, ahora luego lo hablamos. Vamos a empezar con el pinta y colorea. Hay que Pues decir que me salto una semana, he de decir, perdóname el off topic, pero me voy una semana con familiares y amigos y ahora que vuelvo a verlo otra vez, ya empezar la semana y no tener los grafiquitos de ciprés se me hace cuesta arriba, ¿eh? Qué es bonito, que qué al final bonito. que no, uno se ubica con el pinta y colorea, ¿sabes? Ya no sé dónde estoy, no sé dónde voy. Claro, estás perdido. Pues a ver, Casi la compro las cuestión, criptos, durísimo. que el SP iba a dejarnos bien, porque es verdad que después de la elección de las midterm tuvo una bajada bastante pronunciada, esta de aquí, esta barrita roja de aquí, iba camino a cumplir lo que yo esperaba, que era que volviese por aquí, pero salió el dato este de inflación por debajo de lo esperado, luego lo hablaremos, y bueno, veis, más 5%, subió más de un 5% el jueves, y el viernes siguió para arriba. Entonces, pues bueno, ahora la verdad entramos en una fase bastante mejor, porque aunque como es la bolsa, tiene que oscilar, pues no es lo mismo oscilar por aquí, ¿no? Que oscilar por aquí. No es lo mismo. Entonces, bueno, en principio nos hemos parado, ya veis, 3.991, ¿sabes? Justo en el borde del 4.000, que es un punto muy clave, primero porque es el 4.000, que siempre son atravesar las figuras completas, es bastante psicológicamente bastante difícil, pero es que además es una resistencia a nivel de Fibonacci, entonces aquí va a costar. Pero bueno, viene con mucha inercia y es posible que lunes, martes, pues aún sigamos subiendo, al menos hasta llegar por aquí. ¿Vale? Aquí. 4.100 puntos, 4.050, esta zona de aquí, con esto que lo que veis bajar naranja es la media de 200, lo que hemos roto al alza es la media de 100, lo cual es muy positivo. ¿Veis? Esta es la media de 100, que es lo que nos estaba frenando aquí también. Bueno, eso lo hemos roto. Estamos en este punto de aquí, es posible que lleguemos aquí, es muy, muy poco probable que de primeras pasemos de aquí, de 4.050, 4.100, o sea que no quedaría mucho margen para arriba, ¿vale? Lo que sí sucede es que, vale, pues no lo pasamos, nos caemos y entonces de aquí podemos rebotar para arriba, eso puede pasar, ¿vale? Tendremos que ir viendo, porque, claro, ya veis una noticia, el impacto que ha tenido, puede venir otra noticia y Y al tener, revés, claro. claro, ¿vale? Esto del análisis técnico funciona muy bien siempre y cuando no pase nada extraordinario, digamos, ¿no? Y cuando pasan cosas extraordinarias, pues ahí ya se puede alterar todo un poco. Bueno, el SP lo ha hecho bien, ha dado una señal muy fuerte. Esta vez la de 5% es muy importante, ahora luego lo veremos. Y nada, esperar el mes de noviembre. Entramos en una fase de ciclo presidencial. Ya sabéis que los americanos. A mí me acojona la cantidad de estadísticas que hacen los americanos de todo. O sea, no, en serio, es algo sorprendente. O sea, que hayan mirado Pero cómo eso se es muy comporta. anglosajón, ¿eh? Sí, Los sí, sí, ingleses son sí. absolutamente iguales. Bueno, son sus padres, ¿no? Claro, claro. Son sus padres. Pero eso de mirar según el año presidencial cómo se suele comportar la bolsa y tal. Bueno, la cuestión, según el ciclo presidencial, el trimestre en el que estamos, el Q4 del segundo año, y el Q1 y Q2 del tercer año son el sweet spot. Es la mejor época y es cuando la bolsa da mejores retornos, ¿vale? Entonces tenemos así. Por otro lado, sabéis que la macroeconomía ya es otro cantar, ¿vale? Ahí tenemos la parte, digamos, fea. Vale, el Hang Seng. Oye, pues el Hang Seng muy contento porque me ha dejado bien. Es decir, Hang Seng, yo cuando estaba por aquí dije, bueno, esto va a rebotar fuerte y en 18.000 y pico debería pararse. Bueno, bajó un poco más, eso es verdad, pero ha tenido ese rebote brutal porque aquí el nivel de sobreventa
es ya mucho más exagerado que en Estados Unidos, ¿vale? O sea, ahora a continuación tengo una serie de gráficos muy interesantes que comentaremos, pero me parece que el Hang Seng sí que puede estar, digamos, en la zona de suelo o empezando a fabricarla, mientras que no lo veo igual para Estados Unidos, ¿vale? Bueno, total, que el 18.000, 18.500, así de primeras, chavales, no creo que no va a llegar tan rápido, sí. No creo. No creo. O sea, el viernes subió un 7% la bolsa de Hong Kong. Sí, un 7 y pico por ciento. ¿Vale? Entonces, ahora tampoco nos vengamos arriba. Es verdad que ni siquiera está. O sea, para que nos hagamos una idea de lo mucho que ha bajado China, con estas dos subidas de jueves y viernes, bueno, y de hecho empezó a subir antes, creo, aún apenas está saliendo del nivel de sobreventa. ¿Vale? No, claro, pero es que lleva 2 años cayendo a plomo. Solo hay que ver los gráficos. Sí, lleva 2 años cayendo a plomo, pero mira, además, mira, en 2022, o sea, mira cómo ha caído. O sea, ha sido Te van a faltar varios días, como el viernes, para llegar a donde estábamos. Sí. Va a costar un tiempo, pero bueno, la verdad, lo que sí que es importante es que esta reacción de estos últimos días es muy importante. O sea, no es un rebote cualquiera ni nada, es una cosa que va a tener un impacto a medio y largo plazo a nivel técnico importante, ¿vale? Bueno, yo ya os digo, lo que me planteo es que hagan más o menos así, y aquí pues también tocará ir a tantear, ¿no? Igual se para aquí, igual se para más abajo. Y a partir de este punto, estará por aquí, ahí ya sí que puede fabricar una vuelta a la senda alcista. Bueno, tenemos que seguir viendo cómo funciona y cómo se comporta, ¿vale? Evidentemente, pues no convendría una invasión de Taiwán, no convendría una Sobre todo los taiwaneses. No convendría, claro. No convendría una guerra nuclear. O sea, todos estos factores, digamos, que podrían alterar el plan del análisis técnico, ¿no? Pero si no se producen, pues esto podría ser una buena guía. Entonces, mirad lo que os decía. ¿Vale? Esta tabla de este conjunto de gráficos marcan días con subidas de más de un 5% al final de un mercado bajista. Bueno, no, días con subidas de más de un 5%, que siempre se producen en momentos de final de mercado bajista o con una buena sobreventa, como era en este punto aquí, que venía bajando fuerte, ¿vale? Entonces, lo importante de aquí no es tanto decir, ha subido un 5% el SP o ha subido un 7% el Hang Seng, esto es que ya se ha acabado. No, lo importante aquí es que quiero que veáis el tipo de estructuras que forma la bolsa en las fases de suelo, ¿vale? A lo que me refiero. Que ahora podemos estar haciendo así, estaremos aquí, o subimos un poco más, y luego tocará volver a tantear los mínimos y ver qué tal fuerte están ahí los bulls, los compradores, para volver a entrar en el índice, ¿no? En las acciones. Hombre, por ejemplo, esta salida, imagínate, eso sería cojonudo. Si salimos así, si el Hang Seng sale así de donde está, apenas retrocediendo, pues mira, miel sobre hojuelas. Pero normalmente, ya veis, que es muy habitual. Aquí hay una subida fuerte, es algo relevante porque fijaos que no es algo habitual, ni mucho menos, y que suele aparecer en momentos, en fases muy tardías de los ciclos bajistas, ¿vale? Pero lo también más habitual es que se vuelva a tantear. Aquí tenéis un tanteo, aquí incluso un mínimo por debajo del anterior. Bueno, esto fue en 2009, aquí en 2009 sí que marca el inicio ya de la salida del ciclo bajista y de esta tendencia secular alcista que nos ha llevado hasta el día de hoy. Así. ¿Vale? Entonces, quedaos con esto, quedaos con estas estructuras y lo que hemos de esperar, pues es esto. Esta me gusta mucho, esta de 1987, para el SP. O sea, es algo que podría encajarme con lo que espero, que es una etapa donde esté durante unos meses más o menos plano, con sus subidas y bajadas, sin ir a ningún lugar, y luego, pues pongamos, yo qué sé, marzo, junio 2023, ahí el gráfico pediría eso, el tanteo para abajo, a ver si salen compradores o no, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Raúl, malas noticias, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No, malas noticias porque el día ese que subió un 5% el SP, las manos fuertes de los mercados oscuros vendieron. ¿El día ese, Ciprés, fue el viernes o...?
Jueves. Vale. Jueves vendieron, viernes compraron un poquito más, pero... ¿Fue el jueves cuando hablamos de puts, Ciprés? ¿Hablamos de puts? Sí, hablamos de... Espérate, una duda, Ciprés. Es que claro, es que tengo la mente difusa. El jueves fue el día que subió a lo loco el Grow, ¿no? Y nosotros, con la chatarra, nos quedamos empate o perdiendo, ¿no? A ver, el jueves lo que no subió fue, por ejemplo, NMM. Pero subió todo el mundo. No, porque claro, porque presentó resultados y pasaron cosas. Subió todo el mundo bastante. Subió todo el mundo bastante. O sea, el jueves subimos. Es que hubo un día que subía todo el growth y estaba todo. Bueno, y Golar estaba plana, por ejemplo. Ah, no, pero Golar. Pero eso son específicas de acciones específicas por sus situaciones. Digamos, Golar y NMM no se han portado bien en esta subida. NMM recuperó el viernes y Golar se ha quedado un poco groggy. Y si Golar no ha seguido esta subida, pero no fue solo. Sí, fue el jueves, dicen por el chat. Sí. Sin más. Eso es lo que. Pero claro, el jueves fue cuando hablamos de puts, si recuerdo bien, que fue extremadamente gracioso. Que subió Apple un 9%, ¿no? ¿Qué dices? Sí. Y el Nasdaq un 6%. Fue una locura. Que fue la subida top 3 en toda la historia o algo así fue, ¿no? Es que no. Sí, es la segunda subida más alta en 20 años. Sí, así es. Es que además vi un tuit de Krevix que decía que Puru, que es un inversor bastante famoso, justo había vendido todo su portfolio y se había puesto corto el Nasdaq. Y el Nasdaq había tenido la mayor subida en 2 días desde 2008. O sea, dolor, esto. O sea, dolor. Eso sí que es dolor. Eso es de. Muy doloroso eso. No me quiero despertar mañana. Tierra, trágame. Muy doloroso eso. Bueno, a ver, a nivel de mercados oscuros ya veis que no hay mucho convencimiento. De hecho, el día ese, el jueves, se registró una compra muy importante de puts. De manos fuertes están cubriendo sus posiciones de cara a bajadas en los próximos meses, ¿vale? No sabemos si esos puts son a corto plazo, a medio o a largo plazo, ¿vale? Pero la cuestión es que la mano fuerte, digamos, no se ha creído esta subida. El pequeño inversor sí. También es verdad que el pequeño inversor ha habido veces que ha acertado y las manos fuertes no, ¿vale? Veremos. Por ejemplo... Pasó durante el COVID, ¿no? Exacto. Por ejemplo, imagínate que por lo que sea rompemos la media de 200 dentro de unos días. Puede pasar. Pues habría mucha mano fuerte que tendría que vender sus puts cagando leche si no quiere hacerse un agujero importante. Que hay margen para un cierre de puts entre las manos fuertes que ayude aún más a catalizar para arriba al índice, que ya ha subido en gran parte gracias a eso. Cuidado. Han entrado pequeños inversores, pero lo que hay también es un gran cierre de puts, de cortos, debido al dato de inflación. ¿Vale? Vamos a seguir. El dato de inflación. Aquí está. Salió el día 10, sale una inflación del 7,7% interanual, se esperaba en torno al 8%. Al final son unas décimas menos de lo esperado, pero es, digamos, las primeras veces que eso ocurre y que se ve un ligero decrecimiento, ¿vale? Es muy matizable ese decrecimiento, pero bueno, ahí está. Total, el mercado ha dejado de asumir una subida de 75 puntos en diciembre para tener como opción mayoritaria una subida de 50 y ya se está anticipando a que, bueno, pues serán 50 en diciembre, igual 25 en enero, febrero y igual ya se para aquí la cosa, ¿vale? Esto es muy precipitado. Es muy precipitado porque que a mí me sorprende bastante esto. O sea, cuando se produce la subida tan brutal de jueves y viernes, me sorprende mucho que los alcistas no se den cuenta de que junto con la bolsa está subiendo el petróleo, está subiendo el cobre, está subiendo el zinc, está subiendo el estaño. Es decir, todas las materias primas han reaccionado al alza, lo cual es alcista para la inflación. Es decir, lo que perdemos por un lado, que lo vamos a ganar por otro dentro de poco. Estas subidas van a impactar en los precios a medio plazo.
Entonces, mucho cuidado con eso. Y en segundo lugar, la parte positiva a nivel de inflación es que este último dato se ha visto muy impactado al alza por culpa del sector inmobiliario, pero el precio del inmobiliario ya está bajando y el del alquiler no tardará en detener su subida y empezar también a bajar, lo cual va a animar, va a permitir que la inflación vaya bajando paulatinamente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, aquí tenemos la previsión que tiene en esos momentos Wall Street. Oye, ¿me escucháis? Yo sí, perfectamente, además. Alto y claro. Ah, vale, es que como ya callados, ya decías, igual estoy aquí, o sea, igual se ha cortado la... Hombre, es que, mira, actualidad es con C de calidad y a veces de cátedra. Cuando te pones aquí a sentar cátedra, no hacemos otra cosa que aprender. No. Yo estaba justo pensando que me hace mucha gracia lo que estabas hablando de la reacción de los mercados al dato de la inflación, porque tú recuerdas, a lo mejor, yo que sé, para los que sean un poco más mayores que nosotros o los que sean un poco más jóvenes, quizás tienen otra percepción, ¿tú recuerdas cuando tener un 3% de inflación era altísimo? Exacto. Y ahora estamos donde estamos. Es que parece que se nos sí, olvida. hay un meme, había un meme muy, muy gracioso que ponía inflación del 7,7% en marzo y una chica ahí llorando. Inflación del 7,7% en noviembre y un tío ahí celebrándolo, ¿sabes? Digo, claro, pues eso es un poco, es verdad, o sea, sigue siendo un nivel altísimo de inflación y bueno, pues eso de que la Fed va... Y hablamos siempre de la narrativa y todo, pero es que... Sí, y sobre todo, tío, el hecho este de que si cuando sale una noticia positiva de estas reaccionamos de tal modo que todas las materias primas empiezan a subir, nos estamos tirando piedras sobre nuestro tejado. ¿Me explico? O sea, la alegría de hoy es la tristeza del mañana. Bueno, esta es la previsión, ¿vale? Como veis... De todas formas, siempre que escuchamos los avances de inflación y todos los resultados de la FED, no los resultados, ¿no? Pero los estudios de la FED y cuando se ponen a subir los tipos de interés o no, siempre es una situación de, sean altos o sean bajos, siempre piensas, Jesucito, que me quede como estoy y que no pase otro mes. Claro. Sí, es que es... Vivimos tiempos complicados. Sí, más que nada, es lo que hemos dicho tantas veces, de que hemos dejado de invertir pues mirando los fundamentales de las empresas, pues, ¿no? Y estamos invirtiendo en base a lo que decían estos señores en un despacho. Entonces es problemático. A ver, 4,86% de máximo en los tipos de interés desde febrero hasta junio. Esto no es una buena noticia, ¿vale? O sea, no es algo halagüeño que digas, vale, ya está, vamos de puta madre, porque además, si os fijáis, hablamos de tipos de interés por encima del 4% hasta final de año, ¿eh? O sea, mira, bueno, hasta esto es diciembre del 23 y aquí están diciendo que en 2024 vamos a seguir con tipos de interés por encima del 4%, ¿vale? Esto para la bolsa, sobre todo tantos años serían dos, aquí empezaría a bajar según dicen, pero bueno, habría que verlo. Tanto tiempo con esos tipos de interés, a ver, es muy atractiva una renta fija a estos precios mientras la bolsa se tambalea, ¿eh? Así que cuidado porque los múltiplos a los que hemos visto cotizar la bolsa históricamente hasta estas fechas no van a ser los múltiplos que tenga a posteriori, ¿vale? Porque han de compensar con un dividendo el no riesgo que tiene, no riesgo entre comillas, que tiene la renta fija de los Estados Unidos, ¿vale? O sea, esto es un punto a tener en cuenta que afectará la evolución de, bueno, pues aquí tenemos 3 años, pues durante estos 3 años, cuidado, porque un 4% de interés es mucho. Entonces, Raúl, a ver, yo sobre este tema, si os digo la verdad, no he querido meter mucha información porque no sé hasta qué... Hay muchos rumores, hay muchas cosas que no se pueden contrastar, no sé hasta qué punto son verdad y mentira. Entonces, lo que podemos hacer un poco es comentar las distintas cosas que hemos ido escuchando, ¿no? Está interesante porque cada día que pasa el asunto se hace aún más turbio. Es una historia nueva. Sí. Y hay un poco de efecto cadena que a saber
a saber lo que nos depara la semana que viene. Pero bueno, aquí lo que ha pasado muy resumidamente es que por estar apalancados como no se debe estar apalancado y por hacer cosas que no se deben hacer con el dinero que no es tuyo, ha caído, no sé si era el segundo más grande o el tercero más grande, el exchange de criptos, y toda la gente que tenía depositado ahí dinero, pues lo más probable es que lo pierdan. Al principio, es que tú fíjate, al principio solo iba a caer FTX, el internacional. El de América estaba bien. Al día siguiente presentan el Chapter 11, no solo del internacional, sino del americano también. Y no sé si fue ayer, hackearon supuestamente FTX y han sacado todo lo que quedaba. Te iba a decir que hay que ver. Entonces, claro, eso. Comprenderle. A ver, pero para que nos situemos, un exchange es un sitio donde tú vas con tus dólares y compras tus criptomonedas. Correcto. Sí. Un simple broker. Sí, es como si cae Interactive. Vale, y entonces esta gente usó el dinero del Pople, los depósitos de los clientes, y lo invirtió mal. Claro, lo invirtió muy mal. Y una cosa muy importante, una de las cosas que todos los proponentes de las criptomonedas decían es que la gracia de las criptomonedas, y como tú tienes control sobre ellas, hay cosas que no se pueden hacer, como que los gobiernos utilicen el dinero como no deben, que haya desfalcos, que haya fraudes, que haya tal. Lo que nunca te dicen los superteólogos, porque no son teóricos, son teólogos de las criptomonedas, es que luego en el mundo real, para utilizar las criptomonedas, tienes que darle tus monedas el control a alguien, como por ejemplo los de un exchange, que tienen la misma capacidad y el mismo control de hacer el mal sí. que podría tener cualquier gobierno. O sea que la gran ventaja no es ventaja para usarlas en el mundo real. A ver, ¿cómo decir esto? Sí. Como diría Dani, pero traducido a criptos, si no las tienes en tu monedero, no son tuyas. Correcto. Entonces, pues es lo que ha pasado. El tema es que es muy cómodo tenerlo en estos exchanges. Claro. No es que sea cómodo, es que mira, dice Sergio Ratón, no tienes que hacerlo mediante exchange si no quieres. Efectivamente. Y tú puedes tener, sí, en un wallet, en un cold wallet, en un hot wallet, puedes tenerlas lo que tú quieras. Y es mucho más seguro. Y el gobierno no te las puede quitar. Pero luego, si quieres hacer algo con ellas que no sea intercambiarte con otros locos que estén en el mismo, vamos, en el mismo nivel que tú, capaces de hacer trueque contigo, no tiene ninguna utilidad en el mundo real. Cero. Por ahora. Por ahora. Bueno. Pero el problema va a ser... ¿Cuántos años llevamos con la tecnología de Bitcoin para esto... que llevamos 10 años diciendo que ya tu teoría es que como no ha pasado nada... Bueno, te la puedo comprar, que como no se ha hecho nada tangible que cambie el mundo en una década, pues no tiene por qué pasar en el futuro, ¿no? Puede ser. Bueno, pero todo va paso a paso. Es como el Internet. El Internet al principio era para mandarse un chat de uno a otro y de repente estamos aquí hablando un montón de gente que no nos conocemos en persona y fíjate cómo van avanzando pues todo hacia un metaverso, hacia forma de comunicarse de forma diferente. Lo mismo puede pasar con las criptomonedas. Se están utilizando para muchísimos sectores. Te compro el argumento, pero muy despacio van. Es que... Llevan años revolucionando el mundo y no han hecho nada de valor, excepto hacer que un montón de gente pierda dinero. Por ahora son solamente abstract y tienes que mirarte cosas. Y yo no soy aquí un defensor para nada de criptomonedas, más que nada porque nunca había invertido en ellas hasta esta semana, porque no le vería ningún tipo de valor fundamental, es eso, no le veía nada de decir esto, cómo lo valoro, qué valor tiene realmente. Y me gustó mucho un comentario que vi esta semana que relacionaba el Bitcoin con el precio de la energía. O sea, ¿cuánto te cuesta generar un Bitcoin con el precio medio de la energía a nivel mundial? Lo de las mineras de Bitcoin. Sí, claro. Sí, durante mucho tiempo las Bitcoins se han minado en los países donde la energía era más barata. Y el Astra me gustó bastante. Y eso que no tengo ni idea de criptos y demás, pero empezaba a hacer ahí numeritos y demás. Y me convenció bastante. El tema energético, o sea, al final te han tenido que vender la pera energética para que compres criptos. Eso es. Está bien. Está bien. Bueno, de todas formas... el tema es que hasta que no puedas comprar cosas y sobre todo pagar impuestos con criptomonedas, van a ser siempre un problema. Van a tener ese punto débil.
Es un se Ponzi. puedan comprar cosas y sobre... No vamos a hacer no vamos a hacer hoy un debate sobre criptomonedas, pero es una cosa que llevamos planteando hace durante mucho tiempo. Porque en fin, generan interés. Pero no Es que no hablemos de sus el drama este es interesante, sobre todo por lo heavy que es todo lo que ha ocurrido. Porque es que esto es solo la punta del iceberg, lo que yo he comentado. Es que es una completa locura lo que ha pasado esta semana. O sea, locura, sobre todo por el número de billions que han desaparecido por todo este. Te estoy contando con total normalidad que un día te dicen que solo va a caer una, al día siguiente echaste el IBM de las dos, al siguiente, mágicamente, lo hackean, luego, entre medias, como la empresa estaba en las Bahamas y hay una regulación especial allí y tal, se ve que los de las Bahamas se podían retirar, unos chanchullos de la gente ofreciendo cientos de miles de dólares para que les dieran documentación de allí de las Bahamas para configurar la cuenta como que era de las Bahamas y poder sacar el dinero. Una locura. Esto es que, en serio, yo no entiendo nada. Sobre todo cuando ves el perfil de la gente que estaba cargado de todo, que era gente prácticamente sin experiencia. Luego ves que el CEO... Es que es una locura, el CEO de FTX... Pero tienes que mirar quién está detrás, ¿eh? Tienes que mirar que está ahí BlackRock, está el West, ¿cómo se llama? La WEF, el World Economic Forum. Ahí hay cosas muy el de grandes. Goldman también, de por ahí, entre medias, que es una locura. Luego el segundo mayor... donante de dinero para la campaña de los demócratas, solo por detrás de... Bueno, es una locura. Yo esta semana he flipado, así que eso, con las criptos como con el oro, si no lo tienes en tu wallet no es tuyo. Eso es lo que me ha quedado claro. Correcto. Vale, el resumen de Raúl yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? No es ninguna tontería y si no, no los tocas no son tuyos. O sea, las criptos para casa. Ya veremos qué pasa con los otros exchange que lo van a pasar mal, porque la frase de este titular, elegí entre todos porque creo que tienen la puta razón. Esto va a cambiar para siempre el ecosistema de las criptomonedas. No es la primera vez que hay un hackeo o hay una cosa así tan turbia. No, pero el volumen exactamente, lo que cambia ahora es el volumen y la pérdida de confianza en el sistema. Porque es que lo que no puede ser es que esta gente sean cajas totalmente negras, opacas y oscuras, en la que tú no sabes cuando depositas el dinero en un exchange qué hace la contraparte, qué hace Binance o qué hace Crypto.com o qué hace FTX con tu dinero. No lo sabes. Pero lo sabemos nosotros lo que hace Interactive Brokers o lo que hacen cualquier otro broker. No lo sabes, pero la diferencia es enorme porque el sistema financiero y bancario es uno de los sectores más regulados del mundo. Es la diferencia. Era el Wild West. A ver, yo básicamente, como sé que José los tiene vigilados, ¿sabes? No tengo... José está vigilando siempre Interactive Brokers, así que no me da miedo ninguno. Si hacen cualquier cosa, los stocks los harán 15 días. O sea, no os preocupéis por eso. Los tiene con la lupa encima. Que, bueno, el golpe sobre todo las monedas secundarias, muchas han hundido, pero el Bitcoin está a 16.000 ya, así que... De todas formas, una pregunta. Si la gente empieza a dedicarse a hacer trading de Forex con divisas normales y de repente a la noche de la mañana una de las empresas o una de las monedas más importantes explota, ¿cuánta gente crees que va a seguir haciendo Forex? La gente diría, oye, ¿qué demonios? ¿No? Se van a preocupar. Pues es lo que acaba de pasar. El segundo nombre más importante del mundo cripto, en cuanto a institución, acaba de estallar una bola de fuego porque la gente estaba robando dentro. Pero literal robando. O sea, pero literal. Es que no quería alargarme mucho. A mí este tema me ha flipado. Es que en el balance de FTX tenía este señor una apuesta para 2024 de 7,2 millones de dólares a que Trump perdiera las siguientes elecciones. Acoge el dinero de la gente que lo tenía depositado para hacer una apuesta. Una apuesta, pero es una sensación de impunidad total y absoluta. De que va a hacer lo que quiere con el dinero de los usuarios. A ver, yo he puesto las fotos también aquí porque, a ver, ambos personajes transmiten una estabilidad mental cuestionable. O sea, no es el tío al que le confiarías tus ahorros. Que el CEO tiene portadas diciendo que iba a ser el nuevo Warren Buffett, lo típico. Ay, sí, default, sí.
Sí. Pero bueno, esto forma parte del día a día del mundo de las finanzas, este tipo de titulares. Lo que no es tan habitual... No sé yo, ¿eh? Hombre, no. Sí, ¿Cuándo ha habido... ¿Cuántos brokers se ha pillado al CEO robando dinero a manos llenas? No, al titular ese del nuevo Warren Buffett me refería. No, eso te lo doy. Lo otro son cosas que la gente... O sea, que en el mundo normal coger 3.000 millones y que se esfumen, pues... Pero y muchas más cosas raras. Ha sucedido, Pero... No solo que el bueno de Sam liase lo de la apuesta esta, que os he comentado como dato curioso. Es que está lo del hackeo, está lo de que cuando ya teóricamente no podía haber pasado nada, hizo un trasvase a Alameda, que es la matriz, y de ese trasvase de dinero ha desaparecido otra parte. Es que Alameda es esta tipa de aquí. Alameda, exactamente. Esta es muy raro todo, da una sensación de... A la mierda, ¿eh? He visto CEOs más guapas. Más feas ninguna. No. Duras declaraciones. De todas formas, ¿no sois un poco contrarias? O sea, ha caído ya el Bitcoin un 74% de máximos en noviembre. Yo lo vi igual que tú, Chinchili. Digo, esto puede ser aquí el Paco Trade, pero digo, es que... Yo no me extrañaría que lo bajaran a 10.000, ¿eh? Puede pasar. Ya. Pero, y luego además te llenan de noticias tan negativas que de repente ahora te viene una mano fuerte y dice, ahora vamos a implementar tal cosa. Y se lo han cogido todo barato. O sea, yo por eso, viendo eso y viendo lo otro, dije, pues no me cuesta nada, ya que me gusta el riesgo, pues me voy a hacer caso a todo lo que ¿sabes cuál? O sea, yo tuve una reflexión parecida a la tuya y dije, bueno, eso puede ser un buen Paco Trade, pero luego pensé, es que me va a subir un 10%, si sube un 10%, y lo voy a vender. Y es en plan, yo... para hacer un Paco Trade que solo voy a tener un 10%, que tengo baja confianza en el activo y tal, pues no lo hago. El problema es ese. Porque claro, tienes que tener fe, porque a lo mejor a lo mejor este es el punto más bajo y en 2025 está otra vez en 100.000. Pero tienes que tener la mente psicológicamente preparada para aguantar ese subida. Yo no puedo. Yo por mi forma de invertir no soy incapaz. ¿Cuánto esperas sacar del Paco Trade este? Por eso dice que para hacer un 10% no... Yo lo que hago en todo caso es cualquier acción que la quieras estudiar o lo que sea, pues metes un poquitito, muy poquitito, pero lo suficiente para que te haga ya mirarlo todos los días, que lo tengas en el broker o que te salga en Revolut o lo que sea. Si no lo vas a seguir. Entonces, que sinceramente que se te vaya a cero, pues que no te duela tanto. Pero si se te multiplica por 2 o por 3, fíjate qué alegría. Porque es una cosa como que lo das con una pérdida. No. Para multiplicar por 2 o por 3 no compres una mierda de criptomoneda, porque eso hay un montón de acciones de puta madre que lo pueden hacer cualquier día. Eso lo tienen. Ya. No, pero esto tiene una volatilidad, esto lo puede dar mañana. Ya. No, eso no puede ser. No tiene nada que ver. Claro, es que no tiene nada que ver. A mí lo que no me gusta nada de las criptos es que es un mercado 24/7, fines de semana, a todas horas, con lo cómodo que es tener las bolsas con cierto horario, aunque tengas el free market y el aftermarket. Igual el feeling que tengo es que va a hacer falta mucho tiempo para que este lío se olvide o se disipe, por así decirlo, se diluya. Bueno, vamos tirando que... Venga, que no es un programa de criptos. Sí. Vale, despidos tecnológicos, vamos rumbo a marcar un nuevo máximo anual. Aún no hemos terminado en noviembre, ya estamos casi en 30.000. Aquí se ha sumado el bueno de Elon. Esto me parece un caso gravísimo. Ojo, que Twitter es como 20, 30, 40, 50 veces más pequeña que otras FANGs. O sea, Twitter es minúscula. Que haya ese número de gente que ha sido despedida en Twitter es que se ha cargado la mitad de la empresa. Esto es gravísimo porque esto está alertando de una estafa que la mayoría de la población no es consciente, y es que hay miles y miles de personas en empresas privadas que no están generando ningún tipo de beneficio a los accionistas. Esto es gravísimo, que Elon Musk pueda entrar en Twitter, despedir al 50 o 75% de la empresa y el usuario no note absolutamente nada, es gravísimo. Es una señal de corrupción. Lo de Twitter no lo... Bueno, no es es que también, claro, es que Elon también es Elon, tío. Es que lo de Twitter no lo utilizaría para hacer una regla de 3, ¿sabes? No. Elon
ha ido a por Twitter porque Twitter es el caso más claro de tener una plantilla absolutamente demencial para gestionar un negocio que no lo requiere en absoluto. Es decir, ni siquiera los programadores de Twitter tienen una carga de trabajo brutal. No. Ya no hablemos... La realidad es que no lo sabemos. La realidad es que el algoritmo viene siendo el mismo desde hace no sé cuántos años y que habrá que hacer algunos retoques y tal, pero no es Apple, no es Microsoft. De hecho, esta semana la ha liado Elon bastante en Twitter con lo del tic azul, las cuentas falsas. Pero por una cosa que ha añadido, Raúl. Es decir, ha intentado hacer algo, no ha funcionado. Pero si no hace nada, si no hace nada y deja Twitter funcionar y solo se dedica a parar la mano y a tratar con las empresas que se quieran publicitar, hay un porcentaje demencial de la plantilla que no estaba generando beneficios a los accionistas. Bueno, eso no es tan así, Ciprés, o sea... Y sí, hay muchísima grasa que cortar, créeme, pero unas cosas que está haciendo Elon es que quiere cambiar literalmente el negocio de arriba abajo. Entonces mucha gente que estaba a cargo de cosas antes se las ha cargado. Y luego otra de las cosas que ha hecho es que ha dicho, no vamos a tener censores. Y la gente que ha ejecutado, y que eran mucha gente, eran los que se dedicaban a gestionar el contenido. Entonces, pero eso es, por decirlo así, un cambio ideológico. Eso lo puede hacer un robot. A ver si me entiendes. Lo puede hacer un algoritmo. No paremos en esto, señores. Debate de Twitter y debate de criptos para la semana que viene. Dejen su comentario en el chat. Chavales, siempre pensáis en funcionarios y hay miles de funcionarios, entre comillas, trabajando para empresas privadas que no hacen absolutamente nada productivo para los accionistas. Joder. Vale, sigamos. Es verdad. No tiene nada que ver, pero está pasando una historia ahora mismo en la carrera de Fórmula 1 que, escucha, me parece esto la historia de FTX, tío. ¿Qué ha pasado? Nada, que ha habido tres o cuatro accidentes en una vuelta, Ciprés. Cosas que pasan. Bueno, pasamos un poco al marco geoeconómico, político y demás. A ver, supongo que sabréis, en Ucrania han conseguido los ucranianos recuperar Jersón, los rusos han retirado al otro lado del puente. Eso es una buena noticia para la OTAN, digamos. Pero en el plano económico, pues se está gestando una situación bastante fea, para el dólar principalmente. En los últimos días, todos los países que veis en naranja, Kazajistán, Afganistán, Irán, Saudí Arabia, esto es muy grave, Egipto es grave, Algeria siempre ha sido un amiguito de Rusia, Nigeria, Senegal, Argentina. Todos estos países están tratando de pasar a formar parte de los BRICS y en buena medida quieren empezar a comerciar entre ellos con sus monedas locales, dejando al lado al dólar. Esto hasta los años 90 implicaba que venía el portaaviones americano y te montaban ahí un pifostio, pero claro, como se han venido arriba y están tratando todos pues, de salirse un poco, Indonesia también, menudo monstruo que estaba dejando. Están tratando de salirse del orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Esta situación es muy problemática para nosotros, porque si os fijáis, aparte de China, todo lo que hay aquí alrededor son un montón de países productores de todo lo que necesita China, pero también Europa y Estados Unidos. Hay materias primas, petróleo, gas, en fin, de todo, ¿no? En el caso de Argentina hay minería, Brasil también. Bueno, Brasil ya lleva mucho tiempo en los BRICS. Total, en el lado militar vamos bien, en el lado económico la situación se está poniendo muy fea y no es una cosa que vaya a afectar para mal en un mes, pero a largo plazo, si esto sigue por este camino, tendremos problemas, ¿vale? Y para que nos hagamos una... Muy relacionada, perdona que te interrumpa, pero muy relacionada lo uno con lo otro. Claro, para que nos hagamos una idea de lo que está pasando... a ver, en el gráfico ponía países con Estados Unidos o China como principal socio comercial. Yo creo que esto no es correcto. Yo creo que quieren decir... si miran el principal socio, si miran los socios comerciales de cada país, ver cuál está antes, China o Estados Unidos, porque yo creo que el principal socio comercial de España y muchos países de esos es otro país de la Unión Europea, ¿vale? Por ejemplo, por decir algo. Pero bueno, que comercian
más con China que con Estados Unidos o con Estados Unidos y China, ¿vale? Entonces, en el año 2000, la gran mayoría de países del mundo tenían antes, o sea, movían más dinero con los americanos, mientras que en el 2020, como podéis ver, China ha sido como un tumor que se ha extendido por todo el planeta y es el principio, o sea, a nivel comercial supera a Estados Unidos en casi todo el planeta. Sobre todo y muy problemáticamente aquí y también aquí. Estás básicamente señalando todo el mundo, ¿eres consciente? No, pero estoy señalando la parte del mundo que produce todo. Sí, ¿Vale? sí. Porque Europa no produce un cagarro y estos pues son americanos y aquí no tienen nada que hacer. Los grandes proveedores de materias primas pues son estos tres. Australia también es importante. Y China, pues, o sea, podéis ver el impacto que tiene. Y esto de aquí, sobre todo esto de aquí, esto es gravísimo para Estados Unidos, porque ahora ha entrado Argentina, pero como sabéis, las elecciones las han ganado todos los partidos de izquierdas. Sí. Entonces, es muy posible que en pocos años toda América Latina esté tratando de entrar en los BRICS y esté tratando de desdolarizar buena parte de su comercio exterior. Y eso terminará generando un exceso de dólares que tendrán que ir para algún lado, ¿vale? Porque estos países, pues Brasil, Algeria, tienen en su circulante un montón de dólares que utilizan a diario para comprar petróleo y otras cosas. Si dejan de necesitar esos dólares y pasan a utilizar yuanes o lo que sea, tendrán que vender esos dólares. Y eso va a afectar el valor de la divisa, ¿vale? Entonces, esto que está pasando a nivel del mes que viene, como digo, no va a tener un impacto, pero se está organizando algo que nos va a perjudicar muchísimo a nosotros como occidentales, nos guste o no. La realidad es que China está amarrando todos los productores de materias primas de cualquier cosa de por el planeta, mientras nosotros pues estamos, no sé, un poco a verlas venir. Sí, sí. Y además, perdona que te diga una cosa, que me gustaría decir una cosa de este mapa, que eso es del 2020 y que lo gracioso es eso, que ahora tanto Lula en Brasil, que sigue siendo más pro-China claramente que Bolsonaro, y con los de izquierdas que han ganado en Colombia, pues eso, tienes todo Sudamérica de color rojo. Lo gracioso es por la otra parte, te tienes que fijar en Europa que tienes a Finlandia rodeado todo por rojo, pero porque ellos están tomando decisiones completamente de alejarse de Rusia. Estos son los que han metido ahora una FSRU para traer gas de América en vez de importarlo como siempre lo hacían de Rusia. Y los lituanos lo mismo. Los lituanos también se han puesto una FSRU para traerse el gas americano. O sea, eso son decisiones políticas que no económicas. Sí, sí. O sea, que los que no están es porque políticamente han querido evitar caer en eso, ¿vale? O sea, pero por lógica económica no debería ser así. No es. Así que mucho cuidado con esa situación que habrá que ir siguiéndola. Vale, entonces, como sabéis, Arabia Saudí ha estado apareciendo los últimos días por aquí, pero ahora hay un poco de disensión con Japón. Y es que Japón ha decidido que no se va del proyecto de gas natural y petróleo que tienen en Sajalín con Gazprom y con Rusia. ¿Vale? Han dicho que se quedan, que pasan de las sanciones y se quedan en el proyecto. Tenían creo que es un 30% de las acciones. Primer país importante de verdad. Hombre, a ver, Arabia Saudí es importante de verdad, ¿eh? Ojo. Hombre, a ver, Arabia Saudí es importante por el petróleo, pero Japón es que la tercera economía del mundo. Sí. Hombre, es verdad. Como Arabia Saudí corte el grifo, Japón se va a tomar por culo. Como Japón deje de mandar ballenas, los saudíes comen igual. No, es que son cosas distintas. O sea, si algo nos ha enseñado estos tiempos es que el que tiene las materias primas y el que tiene la energía y tal, manda. Totalmente, además. Sí. Además, que sería un poco triste, entre comillas, que se fuera a Japón porque este proyecto se ha hecho para abastecer a Japón y a Corea del Sur principalmente, ¿vale? Es la función principal que tiene, es esa. Bueno, se quedan. Japón se queda y China manda un mensaje cariñoso hacia Japón de que quieren mejorar los lazos, tal. He visto también una respuesta de japonesa bastante fea, o sea, bastante agresiva. O sea, que no es todo en plan, Japón ahora se va a hacer amigo de Xi, no, han contestado un poco así,
desde la distancia, pero a pesar de que hay otro artículo que lo podéis encontrar en el cual Japón marca distancias, también es verdad que hay otro que salió después en el cual están mirando de que los dos presidentes se puedan reunir en este G20 y puedan, pues eso, tender puentes, ¿vale? China está llevando una política diplomática muy pacífica, o sea, ha conseguido hacer medio las paces con la India, ahora están a buenas con la India, está tratando de ponerse a buenas con Japón, que es otro rival importante en la región. Ellos están tratando de pacificar y de calmar todo su entorno. Bueno, veremos si lo consiguen. A nivel económico es positivo, a nivel de intereses europeos y americanos, pues no, la verdad es que nos va a perjudicar. Pero bueno, la verdad es esa. De momento, Japón empieza ahí a mostrar signos de... no lo ven del todo claro. Vale, entonces vamos a terminar ya la actualidad, ya llega a su fin, estamos en la recta final, ¿vale? Lo que hemos comentado, Wayne, China parece que va a facilitar un poco el tema de los encierros COVID. Vale, esto es muy, muy matizable. No va a ser... Ya está gripalizado esto, lo hemos contado otras veces, va a ir poco a poquito. Ni siquiera permite el gobierno que se hable de easing, sino de hacerlo más eficiente, ¿sabes? No de facilitar el tema de los encierros, sino de hacer más eficiente la gestión de dicha gestión del virus, ¿vale? Así la nueva normalidad, vamos. Sí, no tienen prisa y no van a ir. O sea, que podemos tener encierros en una ciudad importante cualquier día de estos, ¿vale? O sea, eso tenéis que tenerlo en mente. De hecho, puede ser un motivo para que veamos bajadas, ¿no? En el futuro. Una excusa buena es Guangzhou cerrado. Pues venga, para abajo. La parte que esta sí es netamente positiva es que China está ya a full dando apoyo financiero a las promotoras, ojo, sanas, solo a las sanas, solo las que han cumplido con las 3 líneas. Sí, y que se han portado bien, ¿vale? Es muy bueno porque ahí está Gile, por ejemplo, que es la matriz de una fregona de las que más seguimos. Vale. También es lógico porque si teníamos esa fregona es porque sabíamos que la matriz estaba relativamente bien, ¿vale? Pero no está Caixa, no está Evergrande, no está la matriz de Reserve, que son todas constructoras, promotoras muy bestias, no aparecen porque estas tienen una situación distinta, ¿vale? A ver, esto el mercado se ha tomado muy bien, las fregonas y matrices bendecidas han reaccionado muy bien al alza y el compromiso del gobierno parece cada vez más firme en la dirección de los que cumplan. De los que cumplan no se va a quedar ninguno atrás, ¿vale? Esto, pues, teniendo en cuenta los múltiplos a los que cotizan promotoras y fregonas en China, pues debería catalizar fuertes alzas a los próximos meses, ¿verdad? También habrá que ver cómo se digiere todo esto, ¿no? Vale, para poner noticia negativa, pues, claro, hay un repunte en el mes de noviembre de casos de COVID importante que quiere decir lo que os he dicho, que perfectamente miércoles tenemos alguna ciudad importante china encerrada de nuevo y bajadas en el Hang Seng, ¿vale? Tener eso en mente, no os vengáis arriba aquí comprando calls a lo loco, que os conozco, ¿vale? Porque aún hay mucha tela que cortar en ese sentido. Y para terminar, el rally de las commodities que puede venir en 2023 si la Fed, o sea, si el dólar sigue debilitándose y si la Fed se ve obligada a bajar tipos de interés fruto de la más que posible recesión en Estados Unidos. Solo quiero que veáis, aquí tenéis el índice dólar y aquí tenéis el cobre. Vale, esto es lo que ha pasado esta semana. Entonces, este es el punto. O sea, si el dólar sigue bajándose y tiene margen para bajar porque está altísimo y no debería estar tan alto, pues el cobre y otras materias primas pueden vivir un pequeño rally o una época de bonanza importante, ¿vale? Bueno, también hay que añadir que ha subido todo, me refiero. Ha subido el cobre y ha subido el Nasdaq, me refiero. Bueno, tampoco... de este año, sí. Alphamin también.
Sí, entonces en ese sentido... Yo me refiero a materias primas, ¿eh? Sí, pero... No he puesto el cobre, pero podía poner cualquiera. Hay un punto de rebote de un mercado bajista bastante... Para mí, de hecho lo he leído mucho esta semana, que los mayores rebotes se ven en medio de caídas de las feas, de las que estamos viviendo. Así que bueno. Claro. Y de hecho se vio mucho fue el jueves, ¿no? El día que más subió la bolsa, Sí. el jueves o el viernes, el jueves. Sí. A mí me hizo gracia, ¿no? Porque hay un poco termómetro que yo uso a veces, que fui a Twitter y todo Dios poniendo partes de su cartera como subían ese día. Nadie en los últimos 2 meses te decía cómo estaban bajando, ¿sabes? Entonces es un poco curioso la gente celebrando... O sea, es que es como si yo me pongo ahí ostras, Momo subió un 12% y ya, pero es en plan, vale, pero tío, las lleva... O sea, las compras hasta 15 y están a 5, ¿sabes? Subiendo, bajando, ¿sabes? O sea, en plan, sube 10 veces, un 15% cada día y sigues perdiendo dinero, ¿sabes? Entonces, hay cosas que hay que poner un poco en perspectiva y... A ver, la perspectiva, Capi, es que si el dólar se va para abajo, las materias primas, petróleo, gas, cobre, zinc, estaño, compañía, van a respirar y se van a ir para arriba, pero vamos, 100% seguro, y el dólar tiene toda la pinta de aflojar porque simplemente estaba muy hinchado porque se suponía que la FED iba a poner los tipos de interés altísimos y no está nada claro que lo puedan hacer. El euro ha vuelto a 1,04 por ahí, Sí. La recuperación. Claro, el euro le queda empezar a tener datos de recesión bestias para volver a perder fuerza e irse para abajo otra vez. Bueno, entonces es cuestión de tiempo. Claro, no, hay que esperar que vayan llegando los datos de paro, recesión y freno económico y el euro debería sufrir. Bueno, chicos, hasta aquí, que si no nos alargamos muchísimo. Y tenemos a Tatín ya aquí con nosotros. ¡Oh! Genial. De visita. Grande. Hola, bienvenido, Tatín. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Tatín, no es por nada, pero contando que es tu tercer programa en 8 días, a mí ya me han llegado por privado rumores de si eres el quinto Momentum, ¿eh? Sí, no. Tenemos que hacer... Uy, se entrecorta. Se te entrecorta, Oye, entonces sí, ya eres el quinto momento seguro. ¿Estás seguro? Si hay problemas de audio, es el mensaje que el pueblo estaba esperando. Tenemos la confirmación. Aquí, en exclusiva el fichaje de Tatín como quinto Momentum. ¿Me oís ahora? Te oímos. Sí. Te vemos mejor ahora. Entonces, vale. Acércate un poco al micro, puede ser, porque estás un poco bajito. Te voy a subir yo un poco, de todas formas. Sí, no, Vale, perfecto. Bueno, me has quitado la pantalla, ¿no? Quitada está. Sí. A ver. Vale. Un montón, ahí aquí. estamos. Haz tu magia, mientras yo pongo la pantalla. Bueno, hoy podéis ver que vamos a hablar de varias empresas de shipping, navíos y GSL. Por eso traemos a grandes expertos en shipping. Chinchilin es el segundo programa, yo no estuve en el anterior, pero he oído grandes cosas sobre tu participación. Vuelves otra vez a hablarnos de barquitos y de cosas que flotan. Bueno, sí, pero de momento vengo yo primero. Exacto, primero. Bueno, pero es un Grecia poco... y yo venimos de la mano. Bueno, te hemos puesto unas guitarritas griegas porque creo que estamos contentos con la labor de Angelique. No sé si ponerlas antes de empezar. Sí, es que da igual. ¿Vas a poner? Venga, ponlas. Esta es mi casa, para hacer lo que quiera. Da igual, venga. Necesito la segunda parte. Estoy in love, Estoy in love. Qué fácil es hacerte feliz, Raúl. ¿Has visto? Solo hay que esforzarse. Amigos, la presentación de resultados más interesante del trimestre, en la que después salir los resultados y todo el mundo ir a correr a ver si en el PDF aparecía la palabra recompras o buybacks. Así que, pues bueno, no aparecía y bueno, apareció. Nunca dejes de buscar en el PDF. Nunca dejas de buscar, la gente buscando sinónimos, a ver si alguno cuadraba, ¿no? Sí. Y bueno, una cosa es lo que queremos, ¿no? Y otra lo que termina pasando.
Al final hay que un poco bajar a la realidad y la realidad es que Angelique ha comprado 30 y pico barquitos de Drybull de la matriz. Además tiene pinta que los ha comprado en mal timing porque, pues bueno, ya habéis visto la gráfica del COVID de China. Y sin China no hay Drybull. Ciprés, muy mal, te lo llevo pidiendo desde verano. Hazme feliz, Ciprés. No, verdad que Ciprés se ha ido. puede... O sea, ni me hace feliz ni me responde, fíjate. No, yo creo que se ha ido por no contestarte. Exactamente, pero... ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Bastante duro. Pero vamos, es eso. Y eso es importante, fijaros cómo es la flota ahora. Son 47 containers, que son donde están los contratos a largo plazo. Bueno, a largo plazo. Hasta 2024-2025. Que nos van a asegurar una pasta espectacular hasta que se terminen. Luego están los tankers, que de momento no están sumando mucho, pero los contratos acaban... pues tienen firmados contratos muy malos en muchos de los barcos. Acaban a finales de este año, principios del que viene. Bueno, los tankers los comentamos la semana pasada con Tatini y con Justin Chilling. Están volando los rates ahora mismo, así que por esa parte del negocio estaremos bien. Y luego, pues eso, 87 pedazos de Drybulls, casi todos a spot, y el spot ahora mismo está muy feo. Así que... lo que pasa es que lo puedes ver también de la forma de que hasta que arranque el Drybull tienes a los containers y con un poco de suerte los tankers tirando del carro, del equipo. Ahí llegaremos, ahí llegaremos. De momento estamos como estamos, que es 368 de peso ajustado, que te deja en PER 1 y pico, 1 largo. Y ojo que esto es con los tankers sumando poco y con los barquitos de Drybull sumando, pero no mucho, porque... este último trimestre ha sido decente, los rates que había. A partir de ahora se viene... lo mejor está por llegar, no, ahora viene el infierno. Viene el infierno, el spot está a 10.000. Parte de la flota de navíos de Drybull va a perder dinero. Así que, pues eso. Cosas interesantes. Esta slide me encanta porque te marca aquí que para Q3, que para 2023... el break-even lo tienen en $5.978 de los barcos que están abiertos. Teniendo abierto como que no tienen, que están a spot o que no tienen contrato aún. Y esto es muy interesante. Normalmente eso estaría pues muy por encima de los 10.000. Pero aquí tienen en cuenta los barcos contratados a largo plazo, que pues bueno, pues muchos de ellos son los containers que están dando una pasta. Entonces eso te permite que prácticamente en cualquier escenario Navios en 2023 va a hacer una exageración de dinero. El asunto es, como bien dice el Capi, se juntarán los astros, abrirá China, y aunque no reabra China, ni que sea tener un año de Drybull en la media de los últimos, que sea por encima de 15.000. China habrá, me refiero, y el Drybull que eche fuego, se va a juntar un punto en el que los tres segmentos pueden estar echando fuego. Exactamente. Raúl, una cosa, voy a decir una cosa, por puntualizar. El concepto, para atrás, no es por ser tocapelotas, sino para explicarlo un poquito. El concepto que te dice ahí, si podéis echar para atrás, el concepto que dice ahí del valor de casi $6.000 por Open Day, el Open Day realmente son los barcos que no tienen ningún tipo de contrato. O sea, de toda su flota te está diciendo que tiene 4.022 remaining open index days, ¿vale? El 73,3 está ya fix. O sea, con esa parte de la flota, el 73% ya está fix. Ya lo tienen en time charter o lo que sea. Pero tienen otros barcos, los cuales los costes son 6.000. Por tanto, cualquier cosa que estén haciendo por encima, aunque sean esos 10.000 que decíamos antes... Claro, aunque estén a pérdida, suman. Te están sacando 4.000. Pero eso es porque tenemos a los containers ahí empujando mucho. Entonces, claro, por eso en cualquier escenario van a sumar. Eso es. Pero relativo barco por barco estarían perdiendo. Que no nos asustemos si el flete es bajo, porque pueden ser más competitivos al ser barcos viejos. Eso es verdad. Y bueno, pasando slide, que es que volvemos a la realidad. La gran noticia llegó, que fue que se acababa el follón de tener 24 empresas de navíos cotizando y pues la solución fue comprar todos los barcos del holding y pues eso, son 37 Drybulls que no son ni siquiera tampoco muy modernos, la media de edad son 9,5. Entonces pues eso va a requerir tiempo de generar caja para tener suficiente caja, porque la realidad es que la caja a final de este trimestre
es más baja que a principio del trimestre por esta adquisición. Y no solo eso, sino que está vendiendo barcos viejos del 2004, he visto muchos, 2004, 2005, 2006, que esos son de los que estarían perdiendo dinero. Entonces yo eso veo bien que los vaya vendiendo porque es que la flota de Drywood ahora mismo es demasiado grande. Y pues realmente no está sumando. Al final yo creo que le interesará a ella tener una flota más equitativa en cuanto a número. Y lo otro es el tema de las nuevas adquisiciones que está haciendo, que pues bueno, ahí están. Es que lo bueno que tiene es que como a nivel operativo es bastante buena, la mayoría de estas opciones, pues ella se dedicaba a hacer compras, hacía 2 compras y la opción a comprar otros 2 barcos igual. ¿Y qué ha pasado? Que esas opciones, sobre todo en los barcos, en los tanques, están súper in the money. Entonces, pues lo lógico es que siga para adelante con todas las que ha pillado. Sí. Y el tema es ese, ¿por qué meterte en nuevas adquisiciones en lugar de recomprar tu flota a, recordemos, el NAV por acción de navíos muy por encima de $90, pero se dedica a comprar barcos nuevos? Pues bueno, en la rueda, o sea, en la presentación de resultados no hay ni una palabra a recompras, pero en la conference call sí que Omar le preguntó directamente. ¿Omar siempre en nuestro equipo? Sí, bueno, era una pregunta que había que hacer. Alguien la iba a hacer. Bueno, muchas veces hay que hacerla y no se hace. ¿Quién es Omar, por curiosidad? Omar creo que es el analista. No sé si es el analista. Es el analista de una de las principales. Okay. De uno de los principales brokers de shipping. Pero ahora no creo que es. No lo sé. Porque estaba Randy antes, que era nuestro hombre fuerte en las conference calls. Pero Leyenda, ¿eh? Sí, leyenda total. Absoluta. O sea, no va a haber el pobre Randy supiera las cosas que decimos de él aquí. No sé qué opinaría. A ver, a Randy lo contrató Navigator, que es una empresa también de shipping que cotiza en Estados Unidos. Así que bueno, saludos cordiales a Randy si un día termina viendo un vídeo de Momentum. Pero bueno, el caso es que le preguntó por este programa de recompras que puso. Recordad que el programa de recompras lo puso también en Q3. Y el tema era si le empezaría a usarlo ya o no. Y pues la buena Angeliki le respondió que lo adoptó, o sea, que puso el programa en activo porque quería tener la flexibilidad de que cuando quiera ella hacer recompras puede coger y hacerlas y no tener que poner el programa. Entonces, pues sí que es verdad que el balance sheet ahora mismo no es tan limpio como lo era hace un trimestre. Así que, pues bueno, yo no me creo todo esto que dice de que navíos es sobre tener retornos totales y tal y cual, a mí me parece humo. Y así que bueno, mi opinión es similar. No hay excusa para no recomprar al 20 y pico %, pero si en algo sí que destaco es en paciencia, yo no me voy de aquí hasta que empiece a recomprar, pues yo sé que ese punto va a llegar. Yo lo que diría es que el problema ya no es que no haya recomprado en Q3, es que no parece que vaya a recomprar en Q4. Pero es que, vale, puede ser. Pero entonces pasamos a la siguiente slide y yo veo 2 catalizadores claros. El primero es que recompre, que yo creo que va a pasar, no sé cuándo, pero va a pasar. Y el segundo es que se recupere el sector de Drywood, porque si se recupera, esto va a volar. Así aparte, que pues eso. Siempre ha sido bastante buena Angeliki prediciendo cuándo va a cambiar uno de los sectores. Esta compra ha sido mala, pero da igual. Alguna mala te haga hacer. Yo lo dije el otro día en Twitter cuando salieron los resultados, mucha gente se enfadó y estaban, porque hace las recompras. A mí me da igual. O sea, a mí me da igual que haga recompras o no haga recompras. Tiene 1.000 millones de deuda o más y me parece súper sensato. Que la deuda, que el sector no funciona así. Claro, es que siempre hay deuda en barcos. Vale. A mí me parece cojonudo que quiera quitarse esa deuda de encima porque, como inversor, desde mi punto de vista, yo nunca me ha gustado este sector justamente porque Pero es que no se quita la deuda, si es que usa el dinero en vez de comprar barcos. Ese es el problema. Además, que tú piensas que los barcos, cuando dejan de funcionar, o sea, cuando los achatarre, va a recuperar bastante de la inversión. Me parece perfecto, pero te digo que a mí, personalmente, me parece bien que no utilice el dinero para recompras, me da igual. O sea, no, creo que la empresa hoy es muchísimo mejor que lo que era cuando la conocí hace 1 año y pico o 2.
Pues bueno, hace 2 años sí, pero hace un año tenía un app similar, ¿eh? Sí, pero no tenía los tankers. Una pregunta, ¿cuánto tiene estos de caja comparado con cuánta deuda tienen? No, caja no tiene mucha, caja tiene poquísima, si se la ha fundido en la adquisición. Por eso te digo que a corto plazo está jodido, las cosas como son. Pero se está asegurando, porque lo que está haciendo más bien es crear un monstruo. Claro. Te digo, NMM yo no me la ¿No es ya la empresa de shipping una de las más grandes? No. Sí. No, de las más grandes no es. Porque lo que hay en Asia es una locura. Exacto, sí. Hay compañías pero la flota es tremenda. De las cotizadas en América, si no es la top 1, será top 2. Perdón, es la más grande cotizada, entonces. En América es sí. Tremenda, y está en los 3 sectores. Y, hombre, si fuese recortando un poco de dry bulk para tener equilibrado containers, dry bulk y tankers, es una empresa que te da una seguridad que no te da una empresa que solo tiene uno de los 3, que es lo más habitual. Entonces, yo lo que nivel de una inversión seria, ¿vale? No en plan quiero especular y sacar aquí un por 2 en unos meses y tal, no. Sí. A nivel de tener en cartera una empresa seria, hoy Navios es mucho más seria que hace 2 años. Y yo lo veo totalmente al contrario. Precisamente hay una parte de especular aquí enorme, cuando más que mirar por partes del negocio estamos esperando a que haga cierto capital allocation. Hay 2 patas, claro. Hay dos patas de upside. Una es... O sea, todo esto... Mira, yo voy a decir lo que le he dicho a Gabriel. Y es, mira, Gabriel, tenemos 2 años, que es el plazo que tenemos hasta que se agoten los contratos de container, para que una de dos. O empieza a recomprar con fuerza, porque insisto, que empieza a recomprar con fuerza, a lo mejor te la manda a $50, desde los 20 y pico o 20 largos a los que está ahora, pero seguirá estando cotizando a menos de 50% de NAV. Por eso. Es decir, que hacer un por 2 aún te la deja en un estado que podemos decir que está barata. Por eso. Y el otro es que se dispare el dry bulk, porque si se dispara el dry bulk te vas a per 1. Entonces... Claro. Yo creo que es lo que está jugando esta mujer. O sea, con mentalidad de armador lo que está haciendo es el capital allocation no lo meto en hacer buybacks, no me interesa. Yo lo que me dedico realmente es a operar mi flota y estoy viendo que ahora mismo el mercado del dry bulk está muy bajo. Pero si de repente ya empieza a salir las cosas bien, que están saliendo ya indicadores de China. China está cogiendo de West Africa y del Asian Gulf, del AG, un montón de derivados del petróleo y de crudo. O sea, China no abre, pero China se está ya proveyendo. Se está preparando. Se está preparando para abrirse. Está acaparando muchísimo cobre. En Alemania hay mucho miedo porque los chinos están arrasando con el cobre y se quieren asegurar de que llega algo para Alemania, va a financiarlo el gobierno y todo. Entonces, es lo que os digo, esta empresa, por mucho que lo que vosotros queráis, que no reparte dividendos, no ha repartido casi nada de dividendos, vale, lo que tú quieras. No reparte. O sea, es que no reparte menos porque para colmo es una MLP, que es un entramado creado para pagar dividendos. No paga menos porque no puede pagar menos. No puede pagar menos. Total, que ahora tiene estas 3 ramas del negocio y hoy el negocio, pues a mí me parece mucho más serio. Entonces, pues bueno, ya llevará su tiempo, llegarán los dividendos, llevarán las recompras igual, no sé, ya veremos, pero 2 dividendos seguro porque le interesan a ella en un momento dado. Y esta empresa, pues bueno, hoy está muy mal vista, tiene un montón de mala prensa de estos años, ¿vale? Eso no lo niego, ni mucho menos. Pero a mí me parece que hoy es una inversión, a mi modo de ver, yo la tengo ahora en cartera y me parece mucho más segura de lo que era hace un año. Con lo largo del... No, hace un año no. Hace 2 sí. Hace un año no. Hace un año tenía los tankers. Bueno, yo me refiero a una vez ha incorporado los tankers. Para mí me parece que ha sido una jugada maestra también, igual que los containers cuando los incorporó en su momento. Pero es diferente. Los containers los compró en un momento dulce. Los tankers los compró ya... O sea, bueno, no vamos a entrar en eso ahora. El tema es aquí que no hay recompras, no tiene pinta de que vayan a llegar pronto. Si llegan, no va a ser una cantidad importante, yo creo. Y el asunto es, ¿tenéis paciencia? ¿No tenéis paciencia? ¿Que no tenéis paciencia? Pues ahí tiene la puerta. Esto yo ya me he dado cuenta que no es una inversión. Esto no es una inversión pensando en el accionista. Esto es una inversión para y por Angeliki. Y ya está. Entonces, pues eso, hay que asumirlo. Como dice el Capi,
Lo que veo es que no es que vas a surfear esta ola, sino te estás preparando para los siguientes ciclos, las siguientes olas. O sea, ya tienes una ola que te está empujando los containers, los que los ha cerrado, me imagino, a valores muy buenos. Sí, ahora viene la ola de tankers que está cerrando a contratos buenos porque es cuando está empezando a renovar. O sea, vas a tener 2 patas del taburete ya hechas y el dry bulk, pues es la parte especulativa de que si ahora eso te viene bien, oye, pues tienes de repente los 3 tirándote a tope. Yo no soy de invertir en este tipo de empresas, pero no la veo con malos ojos. Pues al final la clave es que esto está per 1 y pico, sin que el dry bulk tire, sin renovar los contratos de los tankers y pues eso, 0,20 largo de NAP, price to NAP, con un NAP por encima de $90. Claro. Pero una fe o una confianza en la gestión, en el capital allocation muy baja y merecida. Sí, quiero decir que llevamos más de un año. Claro, merecida, porque es que desde un punto de vista lógico no tiene sentido que se compre 36 barcos de dry bulk este trimestre. Lo que tiene sentido es que venda los containers que ha vendido. Se ha vendido 2 containers por 220 millones, si no recuerdo mal, y coja esos 220 millones y los meta a recompras. Los 220 enteros. Te recompras un cuarto de la empresa. ¿Los ha comprado la matriz a un valor de lo que está ahora el mercado? ¿O los ha comprado? Los ha comprado a NAP, a lo que más claro, porque es que si los compra más caros la pueden demandar. La ha comprado a un precio justo a lo que valen. Pero a valores actuales, que está el mercado deprimido. No, a valores de cuando estaba más alto hace 5 meses o 4. Tampoco tan mal, porque tampoco se ha perdido, pero no es que esto. Vale. Tampoco estaba disparado en el mercado. Hace 4 meses estaban a 30.000 los fletes. En verano estaban a 30.000 los fletes de capes de los barcos más grandes y ahora mismo están a 11.000, que es una bajada importante. Está bien. A 30.000 se hace dinero, tío, mucho dinero. Sí, sobre todo. Si tu OPEX break-even está a 6.000, estás ganando. O sea, no pierdes. Y pues eso, sin China no hay paraíso y... Eso es. A ver, China a nivel de dry bulk va a costar mucho que suba con fuerza, porque ya te digo que el sector inmobiliario chino va a estar así a slow motion un tiempo. Pero tú piensas que yo ya he vivido dentro de navíos el superciclo de containers y el superciclo de dry bulk. Prácticamente al mismo precio. Claro. Ahora voy a vivir también el superciclo de tanques dentro de navíos y no he visto un duro aún. Ya. Pero estás viendo la expansión de la flota. Estás viendo la expansión de la flota. Tengo fe y paciencia. Pero tienes una flota inmensa. Claro, ahora el barco es, la flota de barcos es mucho más grande. Claro. Sí. Correcto, pero también hay muchas más acciones que cuando compramos la primera vez. A ver si voy a un par de acciones duras. Bueno, me dice Sergio, no se puede definir como superciclo. Te lo compro, pero coño, el año pasado estaban los reyes a 100.000. O sea, se hizo mucho dinero. Sí. Este meme de Packer, buenísimo, me gusta. Buenísimo, el cañón ese a 0,05 del dividendo. A la línea de flotación, vamos. Tremendo, sí. Tremendo meme, madre mía. Y bueno, Capi, si quieres decir algo tú de navíos, pero bueno, No, yo lo veo totalmente al contrario que Ciprés, en el sentido de que veo más riesgo en navíos que en otras, precisamente porque tienes el riesgo de la griega a sumar al riesgo del mercado. Es decir, son 2 riesgos. Entonces yo creo que lo que Ciprés define es que es una empresa diversificada, pero tampoco eso lo veo como algo bueno. Es decir, es un poco parecido a Vermilion, por ejemplo, que está diversificada entre oil and gas y entre muchos países, ¿no? Entonces, quien quiera diversificación obviamente es muy bueno, pero hay gente que la diversificación la hace uno mismo en cartera, igual lo que quiere, por ejemplo, es solo oil, o solo gas, o solo cosas en Canadá, o solo cosas en Europa, por poner un ejemplo. Y esto es un poco lo mismo. Hay gente que ve muy bueno tener tankers con containers, con dry bulk, y hay gente que prefiere elegir las empresas y dice, mira, a mí ahora no me apetece tener containers y quiero tener solo dry bulk, por ejemplo, pues me compro SIP. O quiero tener solo tankers y me compro no sé cuál. Entonces, eso, que entiendo que para unos eso puede ser bueno que esté diversificada, pero para otros no lo es tanto. Claro. Para mí es bueno porque das mayor seguridad. La gente que busque seguridad, pues Navíos hoy es una empresa mucho más sólida que una empresa que solo tiene bulk o solo tiene tankers, porque es totalmente cíclica. En cambio, Navíos se moverá distinto.
Entre ciclos se va a mover mejor, pero también tienes el riesgo. Precisamente piensa una cosa que dijo Raúl. Estuve dentro en el superciclo de containers y no se movió NMM. Estuve dentro en la super subida de dry bulk y no se movió NMM. Ahora igual estoy dentro también en la subida de tankers y no se mueve NMM. Entonces la diferencia es que igual entraste en containers, en Danaos, el equivalente que era cuando estuvo a $12, por ejemplo, y la viste subir a 80. Momento. Para mí no tiene nada. Claro, o sea, me estás hablando. No, lo que yo digo es muy claro. Lo que yo digo es muy claro. No tiene nada que ver con la Navios actual. Ya, te estoy diciendo algo muy claro. Es estando dentro de NMM en el superciclo de containers no se hizo dinero. Estando dentro de NMM en el ciclo muy alto que hubo de dry bulk no se hizo dinero. Quizás ahora es diferente, pero la realidad es que estando en las pure plays que había en cada uno de esos, cuando hubo el superciclo sí se hizo dinero y eso es una realidad, los números están ahí. Pero ojo, dinero se ha hecho, pero no lo hemos visto. Claro, no, dinero digo nosotros. Esto no va de lo que gana Angeliki, va de comprar una acción a 10 y venderla a 20. Lo que digo no es Angeliki, es NMM. O sea, claro, lo que bueno que tiene la compañía ahora es que no actuará como tú quieres, como tú dices. Es decir, si la gente que busque lo que tú quieres, que es ahora mejor el ciclo de tankers y me poder jugar los ciclos con Pure tiene Play. que ir a comprar una esa de tankers. Esto se está convirtiendo en una empresa seria. Una empresa que a un inversor a largo plazo puede decir, oye, esto tiene unos ingresos bastante regulares, tal, me da un factor de seguridad más alto y puedo permitir pagar un PER más alto. Y cuando eso se produzca, pues se puede ganar mucho dinero. Pero tú eres consciente del coste de oportunidad. Esto es un poco como lo de China también. Totalmente, ya. Pero esto es como les yo hablo de ahora en adelante, no de hace 6 meses ni un año. Estoy hablando de ahora. Esto yo lo veo como lo explicó Gabriel, que yo creo que fue con vosotros hace bastante, que él lo presentaba diciendo que esto al fin y al cabo que era como un fondo menos especulativo, más de shipping, que tenía muchísima diversificación. Y bueno, pues no pega el tirón porque no está cogiendo la ola actual, no es un surfero que coge la ola actual, sino lo que está haciendo te está haciendo un hedging, te está diciendo ahora, mira, me compro un montón de dry bulk porque especulo de que el dry bulk con estos barcos de hace 10 años voy a ganarles dinero. Claro. O sea, está tomando decisiones de forma comercial. Sinceramente está tomando, lo que ha hecho es juntar el imperio debajo del justo la empresa, que es una MLP y que no tiene que tener un porcentaje de acciones superior al 50 para controlarlo. Ya. Pero bueno, sin más, ya el futuro, yo creo que el 2023 será el año. 2023, Campi. Ojo, que dijiste esto de 2022. Sí, pero hay que darle una prórroga. Lo recuerdo cristalino. 2023, navíos y China. Apúntatelo. Yo creo que ahí en navíos, como la veo yo, también es más una empresa de dry bulk. Se podrá decir que es diversificar, pero donde tiene todos los gordos ahí. Y más o menos, si veis cómo se ha movido la acción, suele seguir un poco el dry bulk. Entonces, también sigo viendo que es una exposición a más. Son 87, pero yo creo que... es que no he cogido esa slide, pero no tengo claro que la parte más valiosa de la flota a precios de hoy sea el dry bulk. No, ahora mismo no. Claro, pero poniéndolo más o menos en contexto, todos los sectores en un margen, en un entorno normalizado. Normales, sí, yo creo que sí, lo ves un poco. El tema de containers no lo tengo yo muy claro, porque parecía que quería, ya lo dijo, quería salir de ahí, de los containers, y ha comprado barcos nuevos bajo contrato, que les pagaban los contratos, entonces ha seguido ahí. Eso más o menos son como bonos que tiene. Y bueno, los tankers nunca sabíamos lo que iba a hacer con ellos y ahora pues efectivamente tiene el ciclo alto, pero yo siempre la he visto una empresa más de dry por ese aspecto, pero bueno. Pues es que da igual, es que como se dispare el dry bulk. Bueno, es que también es verdad que el dry bulk, las empresas de dry bulk han bajado mucho y navíos no. También es verdad que no subió el año pasado, así que pues, bueno. Lo comió por lo servido. Bueno, sé que tampoco hay mucho más que comentar de navíos. ¿Quieres seguir con GSL entonces? Sí, pero con GSL va a ser muy rápido. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Llevamos 1 hora y 25. 1 hora y media. Sí, pero GSL va a ser rápido. GSL solo voy a hacer un breve repaso. Básicamente porque literalmente
lo han hecho todo bien, todo lo que se podía esperar de ellos lo han hecho. De hecho, los resultados han batido a todas las expectativas de analistas porque han tenido un porcentaje de utilización de la flota muy elevado este trimestre. El backlog que tienen de revenue, de contratos, bueno, si tenemos aquí hoy a Tatín, son todas las grandes, en Acin, a Maersk, a Hapag, a CMA, o sea, es que a Sí, lo bueno un poco para que los que saben un poco de la historia de esta empresa es que pertenecía al grupo CMA. Claro. Y lo que hacían los franceses, siempre históricamente lo que he visto con muchas empresas francesas, que a los propios proveedores suyos pues los sacan fuera o los privatizan, pero al final ellos son el cliente principal. Y bueno, si veis el porcentaje, se ha reducido bastante los contratos que tiene CMA a largo. Y efectivamente, tanto Hapag, que ha sido el último contrato gordo que han hecho, que ha firmado la GSL, ha sido con Hapag. Así que bueno, pinta bien cómo más o menos se está repartiendo. El sector en general, también lo comentábamos en Discord con Danaos, lo está pasando un poco complicado porque, claro, con tanto dinero que tienen las liners, han estado comprando ellos los barcos directamente. Sí. Y casi la mayoría de contratos, este sector un poco como ha cambiado porque, claro, ya no son contratos a alquileres de barco a 1 mes o a 3 meses o a 6 meses. Se estaban firmando 3 años, de 3 a 4 años. Entonces es como estamos ahora con GSL, que la mayoría del backlog que tiene pues es a muy largo plazo. Exactamente, es que... Bueno, y de hecho ya es la pregunta cíclica en la presentación de resultados. Les han vuelto a preguntar una vez más si creen que hay riesgo de que les cancelen los contratos sin que ocurra nada. Y pues bueno, han vuelto a decir lo mismo de siempre, que las liners ahora mismo están en la posición financiera más fuerte de su historia y han vuelto a recordar que ellos firman contratos que no son cancelables. Entonces, pues en esas estamos. Desde luego, el tema aquí es que el mercado no se las cree, o hay algo aquí que no estamos viendo porque es que no, bueno, voy a pasar a la resumen, es que no han podido hacerlo mejor. Es que han batido todo el guidance que había de beneficios, siguen pagando un 8%, 8-9% de dividendo, han puesto 15 millones de recompras este trimestre y parece que van a ir de 15 en 15, y 15 millones de recompras trimestrales te deja un 7-8% más de retorno al accionista vía recompras anual. Han terminado ya el tema de la refinanciación y ya no tienen nada a tipo variable, y es eso, es la sensación de te marcas unos resultados que son la hostia y la empresa sube un 2% ese día. Pues es lo que os he intentado explicar antes, es decir, una inversión seria, un fondo de inversión largo plazo y tal, no puede entrar en GSL porque se teme que en 2025 pues igual la relación de los contratos es horrible y entra en pérdidas la empresa, o vete a saber. Y esto es lo que Navios intenta salirse de ahí. Bueno, yo creo que les puede salir bien. En cambio, estas empresas pues seguirán siendo el shipping de toda la vida. Pues ahora suben los rates, nos disparamos. Porque el ciclo de containers se ha roto. Claro. Lo ha comentado Tatín. O sea, se ha roto en cuanto que antes nunca se firmaban contratos a largo plazo y nunca antes las empresas como GSL han estado en una posición tan buena, porque potencialmente es que van a tener enterprise value negativo. O sea, estamos en un punto en el que tienen que destruir capital. Pero hay miedo. Yo lo comenté que fue en junio, cuando hablamos de GSL o de las lessors de containers, el programa que hicimos. Para mí el problema que tiene esto es que efectivamente tú ves los números, ves que tienes un backlog, porque ahora lo bueno que tiene GSL es la visibilidad que te da. Es decir, sabes que en el Q1 va a hacer un Q1 mejor que el Q4, o que el Q4 que viene ahora, y el Q1 va a ser incluso mejor, porque han estado, lo comentamos, que firmando contratos en barcos que expiraban el año que viene y los firmaban para dentro de 3 años con fletes mucho más altos. Entonces, yo creo que había un sentimiento de que ¿por qué no hacen recompras? Y decíamos, bueno, es que todavía no han generado el cash, lo que han firmado son contratos, que esto vendrá dentro del año. El año bueno de GSL, pues probablemente sea el año 2024, que es cuando peor puede estar el sector de contenedores. Sí, pero es claro, antilógico, sí. No, pero lo lógico está también que cuando
cuando ves comentarios en Twitter o incluso de analistas que, por ejemplo, que la economía americana va mal o China está cerrada, pues ponen comentario CIM, MERS, GSL, Danaos a vender. Y entonces va todo en ese grupo. Entonces, yo entiendo que el analista medio pues va al paquete de empresas de contenedores y GSL normalmente solo está con el paquete de las liners. Entonces, claro. yo creo que para mí ese es el problema, que se mueven parecido más o menos. Los fundamentales son así. Yo lo que veo con GSL está que cada vez que hagan un anuncio de resultados, la acción subirá, porque no sé si la gente se sorprenderá o no, pero subirá. Y luego volverá a bajar otra vez con lo que toque de turno de la economía. Yo una inversión como GSL me la plantearía siempre desde el retorno vía dividendo, porque va a costar mucho que el mercado le conceda te mando a 40, cuando tiene miedo de que en 2, 3 años, 1 año y medio empiece a tener muchos problemas para renovar los contratos, ¿sabes? Va a costar mucho eso. No, si probablemente no lo renueve, o a lo mejor podemos decir... No, probablemente mucha flota. Van a mandar a chatarrar toda la flota. Puede ser porque tiene flota bastante antigua. O sea que aquí esta empresa la podemos mirar como valor residual. Creo que discutimos en Discord Danaos. Danaos para mí es diferente porque es una empresa familiar que ellos no tienen pensado jamás dejar este negocio. Y ahora mismo todo el cash que están generando lo están guardando para que cuando baje el ciclo comprar barcos más baratos. Ellos quieren sobrevivir. GSL yo no lo veo así, o no, por lo menos no lo entiendo así. Están diciendo, bueno, tenemos esto firmado a 3 años más o menos, 2025 se les acaba el ciclo, no sé dónde va a estar el sector en ese momento. Hombre, eso sería... A ver, claro, es que el CEO, si no me equivoco, estoy hablando de cabeza, el CEO de GSL era un antiguo socio de una Big Four. O sea, no es el perfil habitual que estamos acostumbrados en el mundo del shipping, vaya. No, y de hecho ellos contrataron al CEO, que era el antiguo CEO de Canadian Maritime o Canadian Liners, que fue comprada por Hapag-Lloyd. Pero vamos, es un profesional del sector. A ese lo conocí yo, al que lleva GSL, y sabe de lo que hace, pero... Es el problema de GSL, que yo no sé... O sea, los números me cuadran, pero tú sabes que esta empresa no puede... ¿No le ves largo plazo, digamos? A ver, es un poco la inversión que también tiene, creo que Capi y algunos de vosotros con Tritón o con las de containers, que es lo mismo. Que os dije, ahora cuando el ciclo se acabe, ahora van a sobrar, están ya sobrando contenedores por todos los sitios. Pero a Tritón le da lo mismo. Tiene sus contratos a 8 años y seguirán haciendo recompras y dividendos. Y en 8 años ya veremos dónde están, que es lo que es la pregunta. Entonces, el asunto, deja que lo mire, es que a ver. Lo que pasa con GSL... O sea, quiero decir, si lo miras desde un punto de vista de ir a liquidar, mira, ya comparto rápido. Fíjate que barcos secos así nuevos, 2000, mira, fíjate, estos 2000 son 2000. Tienes una flota muy vieja. Esto es del 2015, 2013, 2015, estos sí te pueden servir para el siguiente ciclo. Que justo son los que firmó los que han renovado, ¿no? Sí, que son los nuevos. 6, los otros son todos antiguos. Tienes aquí otros 3 del 2015, también serán eco, 9. Y luego tienes la adquisición. Tienes aquí 3 más, 12, 13. A lo mejor sé que una flota con 15, 20 Son chalupas muy viejas y para mí los barcos de 6.000 TEUs del año 2002, eso es directamente a chatarrar. Esto se va a chatarrar, pero claro, esto fíjate, todo eso está firmado hasta Q1 de 2026, tío. Claro, ¿no? Y además, un rey de 37.000, que vamos, es que ni lo sueñas ahora mismo. Nada, eso es imposible firmarlo ahora. Entonces, pues es eso, a ver, hay que reconocer a GSL. GSL se ha salido de la ruta habitual porque no ha comprado ningún barco nuevo. No es como SEA, por ejemplo, que ha comprado bastantes barcos nuevos, o Navios o Danaos. Pues Navios ha cogido y ha comprado barcos nuevos. Navios 37, has dicho, ¿no? No, esos los ha comprado de segunda mano a la matriz. Sí. Y la matriz ha quedado ya sin negocio de shipping. Bueno, sí, les ha comprado, o sea, casi una fusión, casi. Deshaciéndose una empresa de todos los barcos que tenía. Sí, bueno, una adquisición, sí.
Pues les quedan cosillas aún al holding dentro. Y bueno, hasta aquí la presentación. Ya mi punto es ese, que en este sector da igual que lo hagas todo bien, que no subes. Y en el momento que haces cualquier cosa más, pues te pueden castigar. El tema pues es ese. Estás a PER 2, PER 1 alto. Entonces, de todas formas, Raúl, no las hemos llamado chalupas durante años, porque sí. Bueno, hablando un poco más. Lo único que para cerrar lo de GSL, quería decir que a lo mejor GSL te da una oportunidad por cada vez que presenta resultados, que es lo que yo veo. El mercado hará lo que sea, el sentimiento, Estados Unidos, China, lo que sea, pero todos sabemos exactamente, o los que estamos aquí, lo que va a presentar GSL en el Q4, en el Q1 del año que viene o el Q2. Sí, literal. Entonces, la sorpresa, como pusiste la semana pasada, que Oriña Braila, que es un hater muy declarado de GSL, pues las compró. Es que está muy barato. Eso y es eso, están dando retorno de doble dígito si sumas recompras y dividendo. 8 más 8, aprox. Pero es que no os dais cuenta que muchos de vosotros sabéis mucho más que un analista medio. El analista medio dice containers, todo fuera, que es lo que hablábamos. Claro. De hecho, eso pasó. ¿Te acuerdas cuando le pusieron el sell, la recomendación de venta a Tritón? Porque eran sí. Bank of America, un analista o algo sí, la bajaron una barbaridad ese día. Wow, entonces ha subido un montón. Claro, es increíble. Sí. Y bueno, hasta aquí. Ya, prueba tú a compartir Chinchilling. Sí, ya está, lo tiene está preparado, estamos maquinando la sombra. De GSL solo voy a hacer un comentario que es el que hice exactamente hace 3 meses. Que esto ya no va de los contratos, esto va del capital allocation. Da igual, si es que no lo pueden hacer. Yo creo que no lo pueden hacer mejor. Lo están haciendo bien. Sí. Bueno, hace 3 meses, Tati, tuvimos la discusión y me dijiste, no, todavía sigue muy endeudado. No. Entonces... La discusión que tuve era, en este Q3 tenían que enseñar las recompras y han hecho lo que tenían que hacer, que eran las recompras. Entonces, pero sí estoy contigo, Capi, que si llega a 20 lo vendo y ya. Pero si a 20 las tenías ayer o antes de ayer, ¿no? A ver, con un poco de suerte esta semana, a poco que siga el rally, las tienes ahí. Y yo me salgo ya, eso es lo seguro. Sí, yo me voy a salir también. Yo, de verdad, mira, yo me tiré el triple y de verdad te digo que el año que viene o en 2024 privatizan una de estas, mínimo una, tío. Una Costa Mare, una Danaos, una de estas la sacan privada, tío, es que está muy barato. Una ESEA también. ¿Y qué vas a hacer? ¿Entrar en todas y el coste de oportunidad? Porque, ¿sabes? Es No, yo tengo un peso alto en containers, pero porque creo que es complicado perder dinero, pero no creo que te vayan a dar un rendimiento de la hostia. Yo también creo que desde aquí es complicado perder dinero, pero creo que hay sitios donde ganarlo mejor que aquí. Es decir, yo de hecho, personalmente prefiero como riesgo rentabilidad, entendiendo que obviamente la potencial rentabilidad probablemente sea menor, pero yo estoy más a gusto en un TGH o en un Tritón que aquí. Personalmente. Hostia, pero es que, quiero decir, Tritón está otra vez a 60 y largos, Sí, Tritón sí, pero TGH, por ejemplo, que no subió tanto, y pensando en que haya el típico meneo y les meten como a todas, yo estoy mucho más tranquilo ahí, que te están recomprando un 4% prácticamente como reloj, 4% al trimestre. Pero GSL más el dividendo también, ¿no? Sí. Sí, pero tienes que entender que los contratos de un TGH Tritón, si estos son a 4 años, aquellos son a 10. Sí. Entonces me refiero, TGH además, por ejemplo, el Capital Allocation a mí me parece mucho mejor. Lo tuvieron muy claro en su momento cuando hubo la locura con los containers, se pusieron a meter CAPEX como animales y ahora lo están diciendo. Dicen, mira, ahora no hay mucho apetito en el mercado, pues lo que vamos a hacer es cortar por el lado del CAPEX y centrarnos en recomprar y recomprar como un martillo pilón, básicamente. Sí. Bueno, dicho esto, tenemos más cosas que flotan de las que hablar. Y hemos traído a Chinchilling para hablar de barquitos que llevan gas. Bueno. Pide unos likes. Exacto, entonces te voy a decir. Espera, que dejad fe, tened fe que lo va a pedir Chinchilling. Que aquí viene ya la fiesta. Es que aparte iba a presentar y luego pedir, pero de verdad. No, es que te voy a decir una cosa. Aquí vamos a instaurar la presentación condicionada. Viene Chinchilling sí. Hay bastantes likes. O sea, si no, nos lo quedamos para nosotros. Que yo Chinchilling puedo hablar con él cuando me dé la gana, a ver si me entiendes. Tenemos un Discord ahí. Mira, aquí lo pongo como el padre
Tatín. Like and subscribe, totalmente. Claro. Sí, Pucho creando escuela, Tatín. total. O sea, muy Se va fan. aprendiendo. Muy fan. Como ya me han dicho, la entrevista analógica, sí que sí. Ha sido muy crack, me ha gustado mucho la entrevista de tu padre. Bueno, estoy un poco malo de la garganta, pero espero que se me escuche bien. Bien. Hoy vamos a hablar tanto de car carriers como de gas carriers, precisamente del LNG. No vamos a hablar tanto del LPG. De todas formas, viendo lo que pasó la semana pasada, pues tampoco he querido meterme mucho, porque nos pueden dar aquí el día siguiente y que Gabriel también se una, que ya directamente con la diferencia horaria de Chicago. Entonces, ¿por qué es importante hablar de car carrier y de gas carrier? Porque veo que las comunidades de inversión españolas están muy enfocadas a 4 o 5 compañías, armadores famosos, con los que creamos memes, son graciosos y tal, pero el mercado de flota mundial es infinita. O sea, hay barcos para dar y tomar y tipos de barcos también para dar y tomar. Entonces os vengo a presentar lo que es el concepto del car carrier, ¿vale? Que en verdad este que pongo aquí en imagen no es un pure car carrier, sería más bien un PCTC o estos que tienen diferentes bodegas con diferentes alturas, donde pues de todo tipo de cosas, desde bulldozers, excavadoras, todo tipo de maquinaria para minería, todo lo que cuando empieza a tirar alguna commodity para poderla mover de un país a otro, lo que sea, todo va por aquí. ¿Puede ser que hace no mucho se hundiera uno de estos o se queda? ¿Un car carrier? Sí, un car carrier volcado. Sí, quedó volcado. Hay una muy famosa en el Canal de la Mancha, que fue hace no sé cuántos años, 4 o 5 años, que se hundió en el Canal de la Mancha. Pusieron ahí la señal de que se había hundido y a la semana se la pegó otro barco con el car carrier que se había hundido. O sea, que What the fuck? Es que la historia, el car carrier ese que se hundió ahí, el Canal de la Mancha, lo que une el estrecho entre Calais y esto, ahí no tiene mayor profundidad de 40 metros y estos barcos son de 50 o así. O sea, ese barco cuando se hundió estaba flotando, o sea, se le veía la parte de arriba, tocaba fondo, pero era una isla. O sea, se hundió, pero poco. Por decirlo así. Exacto, se hundió, pero no del todo. Joder. Y aquí, eso es lo que pone aquí, el Felicity Ace, muy buena para ciego. El Felicity Ace, eso ha sido un follón ahora muy gordo, porque ha sido el primer car carrier que iba desde Alemania hacia Estados Unidos. ¿Y qué pasa a estos barcos? Pues estos barcos están preparados para llevar coches a combustión, ¿no? Que al fin y al cabo tú llevas un coche con un depósito de gasolina, el mínimo para moverlo dentro del puerto, cargarlo al barco y salir. Lo que va a venir. Y entonces lo que está pasando ahora es que tú te estás montando pues el Tesla de turno, el uno y el otro, que son con baterías de litio. Y como una batería que prenden de litio, muy bien, no me digas. Exacto, como una batería de litio no vaya bien, que es lo que le pasó al Felicity Ace, pues ese barco lleno de cochazos, BMWs, Porsches, Lamborghinis, de todo, desde Alemania hacia esto, pues empezó a arder. Tú imagínate las temperaturas que tiene eso del litio, derritió cubierta y se hundió. O sea, adiós. Si alguien quiere un vídeo aterrador, buscar vídeos de Teslas estallando en llamas en los garajes. Así que muy gordo lo que viene encima, muchísima regulación, los barcos no están preparados para eso, está el sector un poco loco diciendo ¿qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? Yo como armador hay una demanda bestial de coches eléctricos, pero mis barcos no tienen un sistema antiincendios contra las baterías de litio. Es una cosa que hay que pensarse. Bueno, entonces, car carrier vamos a hablar mucho, está totalmente en boga, es lo que más tira, hay que cambiar el chip, son los que más pasta están ganando a día de hoy, sin duda alguna. Pensad que, bueno, ya lo veremos ahora cuando lleguemos a la parte de car carriers, pero Europa es uno de los mayores productores de coches, ¿no? Tenemos la Mercedes, Porsche, Volkswagen, el grupo Volkswagen enorme. En España tenemos un montón de fabricación también de coches. Bueno, pero ya no somos competitivos. La energía está mucho más barata en China. Por tanto, ¿dónde se va a producir más? China. De coches. China. 100% China. Bueno, eso por un lado. Y luego, claramente, vamos a hablar de
LNG y bueno, todo lo que es el gas, porque todo lo relacionado con la guerra de Ucrania es muy, muy débil para ellos. Entonces, pasando, he puesto lo de, por favor, likes. Voy a mirar a ver cuánta gente está viendo y cuántos likes hay. 183 ahora mismo, solo 100. O sea, hay 8 por ahí que no puede ser esto. O sea, que no están... Hay gente que antes estábamos en 200 y la mitad ni le da like, anda, por favor. Oye, esto es muy cómodo, ¿eh? Lo de que vengan los invitados y pidan los likes ellos mismos, sí. me gusta. Sí. Vosotros no sabéis el esfuerzo que es para mí, que para mí, por otro lado, es un placer. Consigo así que mi mujer y mi hijo se vayan por ahí y pueda hacer aquí un poco el tonto a hablar de mis fricadas. O sea, yo encantado. Pero... Pues imagínate esto cada domingo. Por eso. Sería perfecto, vamos. Vete con los suegros, yo encantado. Bueno, que no lo escuche. Aquí está viendo pelea por quinto momentum, ¿eh? Chinchillín está trabajando fuerte. Mira, si aquí lo estoy mandando aquí. Esto me encanta, yo soy un showman. Vamos a ver, introducción. ¿Cómo llegué a Momentum? ¿Vale? Entonces, la presentación. Digo, me mola mucho vuestro rollo porque tú cuando llegas a Momentum ves que hay un tal Capi, hay un ciprés, ¿no? Una flora y el árbol. Hay dragones mitológicos, hay gente. Y dice, pero ¿quién está aquí detrás? O sea, ¿quién está aquí detrás? ¿No? Pues nada, pues yo, para presentarme, pues decir que no soy un gato, soy una chinchilla que le gusta mucho los barcos, ¿vale? Entonces, pues eso, como ya hay un capitán, pues no voy a ser yo el capitán. Yo solamente soy un práctico, que es de los tíos estos que aquí en barquito, cuando llegan los bar estrecho, como decía el otro día Tatín, que tienen que ir los pobres a lo loco por este tipo de escalas, que si os fijáis, cada ciertos peldaños, a ciertos metros, es obligatorio poner este tipo de peldaño largo, que eso es para que no se gire la escala, ¿no? Porque imaginaos, aquí tienen buena mar, cuando tienen buena mar no hay problema, pero esto cuando oleaje fuerte y demás, hay un montón de vídeos en YouTube que lo flipas de pobres pilots, cómo tienen que estar de bien fit para poder hacer esto. Bueno, pasamos a la siguiente slide. Esto es un poco de... Soy un capitán sin barco, ¿vale? Yo, que quede claro. También son por ahí los piratas. Hostia, no, claro, lógicamente. Entonces, vamos a ver el aquí. Comentario ese con el bate. Aquí, el shipping, por su apalancamiento y su relevancia geopolítica, es importantísimo. Entonces, si te gusta pensar en, si sigues las noticias de verdad, no lo que te pone en la televisión, que es por intereses de lo que sea, te empiezan a dar. Por eso me gusta mucho el movimiento de Elon Musk en Twitter, porque aquí encuentras la información que tú quieres. A mí si me interesa meterme en esto, pues me dedico solamente a ver de lo que uno quiere, ¿no? Pues si te gusta mucho lo que es la macro y demás, pues te dedicas solamente a... Se está viendo, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Lo tengo retrasado. Vale. Lo tenía yo retrasado en el otro lado que me estaba viendo yo a mí mismo. Si lo ves en YouTube al lado, tendrá 15 segundos de retraso, así. Vale, eso es. Bueno, entonces, la curiosidad es que para llegar a este tipo de canales, como los que tenéis vosotros o los locos de Wall Street y demás, pues tienes que tener yo creo que es una personalidad realmente despierta, ¿no? Curiosa, con cierto grado de rebeldía, de decir, no me creo lo que me están contando, quiero buscar otra cosa, y me gusta invertir y quiero hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, el problema es que tenemos una competencia muy salvaje, porque ahora mismo tenemos un especial de shipping a la vez que Interlagos, y yo me estoy perdiendo Interlagos. Está la carrera que flipa, Chinchillín, ¿eh? Está candente. Hecho, bueno, hoy le doy prioridad al shipping. Cerramos y nos vamos y la comentamos. Exacto. O sea, no, está bien que nos contraprogrames, Raúl, ¿eh? Está bien que... Está bien, ¿no? Joder, macho. Con lo que gusta ver a Alonso, todo lo que hace Interlagos con los giros que tiene desde la caña, esa es buenísima. Pues nos lo estamos ahí perdiendo, pero bueno. Entonces, decir que somos unos incomprendidos, a mí lo que me llevó a ir aquí a la derecha, pongo como mi primera conversación con Raúl, somos unos incomprendidos. O sea, yo el año pasado veía unas cosas trabajando en el sector rarísimas, que no lo había visto en todos los años que llevo trabajando, y me dio por mirar, digo, oye, ¿y habrá algún tipo de comunidad o algo en español? Porque yo viviendo en el extranjero, pues miraba mucho de noruegos, americanos, lo otro. ¿Pero habrá algo de españoles hablando de esto? Porque esto me parece cantoso lo que está pasando, ¿no? Y fíjate. Entonces, le hablaba aquí en noviembre del 2021 diciendo, oye, que aquí van a petar los LPG y el LNG, que estoy viendo aquí unas cosas muy raras dentro del sector. Dice, estoy viendo aquí cortes de gasoductos, acordaos, el 1 de noviembre, cuando Algeria, relacionado con tu imagen en Ciprés,
nos cortaron el 1 de noviembre por lo de Marruecos la mitad del gas que venía de Algeria. El 1 de noviembre del año 2021. Y a la vez empezaron los saltos de valla en Melilla. Ahí empezaron a haber un montón de movimientos geopolíticos de que España se aliaba con Marruecos y 20.000 cosas así, que ya no íbamos a recibir el gas de Algeria. Y decían que igual, bueno, pues mandaríamos barquitos del LNG a Algeria para suplir esa falta de gas que llegaba por Tarifa. ¿Vale? Y además se estaba sumando las inestabilidades con la frontera rusa. Esto es muy gracioso, acordaos también en diciembre del año pasado, cómo de repente el Lukashenko de Bielorrusia empezaba a fletar aviones de Siria, Afganistán y demás, y te traía inmigrantes a la frontera con Polonia. Que eso fue noticia durante 1 o 2 semanas, montaron ahí un show y se cayó. Ya no se volvió a hablar de ello. Pero ¿qué pasa por ahí? Esa es la frontera por donde te llega uno de los mayores gasoductos. Y el tercer gasoducto más principal que iba, el Nord Stream 2, ya estaban haciendo otro tipo de cosas para que no saliera adelante. Ya le decía Biden que no iba a salir de ninguna manera adelante, solamente estaba el Nord Stream 1, pero el principal, que era donde Rusia quería hacer la pinza con el 2, con el Nord Stream 2, era el de Ucrania. Y en el de Ucrania te estaban haciendo una subida de militares a lo bestia, que te dirían en la ONU que no iban a meterse en guerra, pero están vendiendo a 300.000 personas en la frontera. Entonces, sumando todo lo que se estaba sumando, y dije, uy, aquí hay un montón de lío, aquí está montada una. Bueno, y de ahí hablando con las dos comunidades, pues no sabía ni lo que era Discord. Y de ahí lo gracioso, a mí cuando me habló Raúl y tenía la foto del tío de Quistos, digo, ¿y este viejuno que hace a mí hablando? Digo, ¿este quién es? O sea, mi primera imagen, digo, este tío viejuno, ¿qué le va a contar yo? ¿Qué pringao quién es? Exacto, este tío a mí que me va a contar. Bueno, ahora veamos. Piensas parecido, pero por lo menos sabes que no es viejo, ¿sabes? Exacto, eso es. Ahora ya por lo menos ya os tengo localizados el rango de edades y ahí ya coincidimos, ya por lo menos hay un entendimiento. Entonces, veo que las comunidades de inversión en España, de repente hay muchísimo interés en las chalupas, en los barquitos. ¿Y cuál es el motivo? Porque el año pasado toda la gente que era pues muy de cripto, muy de growth, muy de que el dinero cae del cielo, pues todo el mundo era rico. Pero cuando hay que saber hacer las cosas, la gente pierde mucho dinero. Y los que saben hacer las cosas viendo el value, estudiando las empresas y demás, pues pueden ganar bastante dinero. Entonces, este año estamos teniendo un año que es bestial, todo por lo que está pasando con Ucrania, por los movimientos geopolíticos de 2 órdenes mundiales absolutamente definidos, con lo de los BRICS y la parte OTAN y demás, que están moviendo pues movimientos geopolíticos relacionados directamente con el shipping. Entonces, ves perfectamente clean tankers, acciones que te estén subiendo un 300% year to date. Es una salvajada. Es una locura. ¿En qué sitio ves en la bolsa cotizada que puede sacarle 3? Esto es una cripto, pero una cripto que mola. O sea, esto es una cripto que me la puedo estudiar y puedo valorar. Criptos que flotan. Estos son criptos, flotan y es la caña, esto mola. ¿Vale? Clean tankers, esto he trabajado yo muchos años, muchísimos con ellos. Y con los tankers lo mismo. Los tankers, cuando cayeron con el inicio del COVID, tenías tú aquí Flex LNG, pues cotizándote a casi 5, 4, ¿vale? Y de repente te ha subido a 35, 36. Además de pegarte este mega subidón, te está dando unos dividendos anualizados. Sí, y ahora está carísima, Sin City. Está carísima. Ya, yo me he salido. Una de las penas, tío, que he visto yo este año es que no había apenas opciones para invertir en gas tankers, tío. No había apenas opciones cotizadas como sí que lo hay. No hay apenas acciones. Bueno, sí tienes bastantes cosas. Está la de Culco, que se hablaba mucho, pero está en el mercado... pero aparte de Culco, y está en un mercado muy secundario, etcétera, etcétera. Eso es, un mercado que es muy difícil acceder, que por lo que leo en vuestro Discord y demás, tenéis que coger como la réplica que tienen en Frankfurt, no sé cuánto. Sobre todo en eBay da problemas, en De Giro no, en De Giro entras sin más en el mercado de allí. Pero bueno, y sé que Tatín y yo llevamos unas semanas fuertes en Cool, ¿eh? Sí. Ya. La historia es, esto es de Flex LNG, esto es un movimiento de Fredriksen, que es el mismo tío que es el de Golden Ocean, de Dry Bulk, el mismo que Seadrill,
que quebró, tuvo un Chapter 11 que me comí yo unos años. Es el mismo también de Frontline. Este es el tío más rico que hay en Noruega, el Fredriksen. Además de tener esta, que es del ING, tiene la de Advance. Sí, perdona, le hizo también una OPA a International Seaways, ¿no? Este año. Y le quisieron sacar de fuera. No sé si está aquella historia. Ah, no, claro, empezó a comprar acciones, sí, y los de INSW cogieron la Poison Pill para que no siguiese aumentando. Eso es. Hablaban con él y dijeron que hacían más acciones para que parase él. ¿Y cómo se llama con la que quieren montar ahora una compañía que se están como uniendo, hacían un merger, los de Frontline con Eurodrive o Euronav. Que tiene un accionista de estos de los que le gusta al buen, SG Friendly. Porque se dedica a lanzar al Botdigas a obras de arte, ¿o cómo es esto? No, porque dice que quieren invertir que está en contra del merger. Sí. Del merger porque quiere hacer cosas bonitas para el mundo. Porque está en contra del petróleo y tiene una empresa que transporta petróleo. Y por eso una empresa que mueve petróleo. Hemos visto estas cosas en Total y en BP y demás. Yo ya no me sorprendo de nada. Nada. Por eso, entonces, grandes winners, claramente, pues todo lo que sea parte de energía, porque Europa es dependiente de lo que venga de lejos, no de lo que venga de Rusia. Y no solamente eso, cuando tú empiezas a tensionar el mercado, no solamente es el mercado en Europa, tensionas todas las demás líneas de todo el mundo, porque los que necesitan más de ton mile, pues igual ya no te van a Pakistán, van a la India, no te van a China. Entonces, el estar en shipping te da un apalancamiento brutal para el tema pero para eso hay que ver jugar los ciclos y hacer las cosas. Y ya el tema de containers, este es el ProStatin, que ya lo vimos perfectamente como de empezar. ¿Cuánto cotizaba Tatin cuando empezaron? ¿14 o cuánto es de CIM? Sacaron la IPO el año pasado en febrero, fue 14, a 15, 13, 14, sí, 15. Por ahí. Sí, aquí 14 cuando salió 14, y bajó a 11 y ya de aquella ya hasta la luna. Y yo me acuerdo que nos la trajo Raúl a 90. A 90, fíjate. Raúl nos la trajo en su momento al inicio, cuando ves que sube a 20 en el inicio. Fue un pelotazo. Sí, dijo, hay que comprar esto. Y yo, ¿pero eso qué es? Y hay que comprarlo. Y yo, vale, pues se compró. Además, Wayne y yo, lo recuerdo perfectamente. Sí. Y dijimos, vamos a comprar tantas. Y dice, son pocas, compra más. Y compré el doble. Y ya está. Y luego mirad, esto es lo último que he estado trabajando yo, que llevo 4 o 5 años con Car Carriers. Estos de Gran Car Carriers son los grandes vencedores de lo que va el año en la bolsa noruega. Están listados en el mercado secundario. Empezaron cotizando por 53, han estado en 206 y ahora han caído un poquito a 167, estaban a 180 la semana pasada. Los volúmenes a veces van a más y pues 4 veces más. Se han hecho un 4 en menos de un año desde que empezaron. Esto fue en febrero o así. De febrero a ahora han subido 4 veces. Y dices, ¿y esto tiene lógica? Ahora lo veremos cuando me meta en la parte de... Entonces, no solamente nos gustan los barquitos, esto para la gente porque ve que es un dinero fácil, pero el dinero fácil nunca es fácil, hay que entenderlo, tienes muchísimos riesgos claramente, hay que ver los mercados. Decir también que a los españoles nos gusta el shipping porque es algo romántico de todo español, ¿vale? País de exploradores, pensadores, marineros, con muchísima cosa, uno de los países que más costa Europa, tanto para el Mediterráneo, mercado interior como la salida al Atlántico, y por eso nosotros en la conquista del Nuevo Mundo y lo que se llamaba el lago español, que era todo el Pacífico. Igual conocer y demás. Entonces, no sé vosotros, pero yo me crié... Luego tienes que escuchar ciertos mensajes de los anglosajones de que por allí pasó primero Drake y tal, ¿sabes? Ya, sí. Bueno, pues... bastante duro. Claramente. Es bastante... Solo debió pasar, creo que fueron 70 años después de Magallanes, ¿no? Poca cosa, ¿sabes? Eso es. Es igual que las islas de Tahití y demás. Y resulta que ahora en Hawái han encontrado restos de barcos españoles y demás. Y al momento lo tapan, como diciendo que no se sepa que aquí estuvieron los españoles antes. Cuando llegaron los ingleses llamaban como los filipinos, que llaman cuchillo, tenedor y cuchara a sus cubiertos, no tenían cubiertos. Bueno, pues eso. Entonces, los españoles
que no lo digo de forma como supremacista de los españoles, porque seguramente tendremos un montón de hermanos centroamericanos y sudamericanos viendo de programas. Somos todos de lo mismo, al fin y al cabo tenemos muchísimo en común y nos hemos criado, pues eso, gente de mar, ¿no? Muy relacionado con el mar. Y pensad que todo lo que era el Imperio Español en su auge, que esto es hace 9 generaciones. Si tú haces los cálculos, te pones ahora mismo 2022, 1741, 281 años, 30 años por generación, 9 generaciones. Hace 9 generaciones. Y yo conozco mi hijo al uno al otro, pues si yo conozco 4 generaciones, 9 generaciones más atrás, estaba aquí Blas de Lezo pegándose de leches con Vernon, a diferencia de Sudamérica. Pues eso. Entonces nos hemos criado con el barco pirata de Lego y un montón de barco y nos gusta. Yo creo que independientemente como madrileño, si apruebo este mensaje sobre los barcos. Pobre... Sí, ¿no? Sí, y pobre Vernon, que decía que llegó a conquistar todo lo que le dejaban en barco, decía, ¿sabes? Porque luego decía que no pudo conquistar Cartagena en tierra, pues. No, y las monedas que acuñó, con Blas de Lezo ya de rodillas diciendo que había perdido. Y los tíos la liaron pardísima porque se tuvieron que estar ahí 2 o 3 meses esperando con la flota, cogiendo mosquitos, cogiendo malaria. Cuando desembarcaron estaban todos medio jorobados, o sea, increíble. Y luego la parte final de cuando, que fue una parte, hago inciso muy rápido, pero hubo una parte muy graciosa. De hecho, yo creo que el fuerte de que ves ahí en la foto, no sé si es uno de los de Cartagena, en plan San Felipe de Barajas. Sí, el principal, el de Barajas, sí, eso es. Sí, es San Felipe de Barajas. Y una de las cosas graciosas es que además está como en un pequeño alto y entonces lo que hicieron los españoles cuando los ingleses iban a hacer la última carga, cogieron y dejaron que unos cuantos se escaparan hacia el lado inglés, ¿vale? Ya se habían escapado muchos, obviamente, por temas de la moral y demás. Pero estos iban a propósito de los españoles para darles información falsa. Entonces les preguntaron que de qué altura eran las paredes y demás para hacer las escalas y subir. Entonces lo que hicieron, se lo dieron mal por 2 metros, ¿vale? Hicieron las escalas que se quedaron cortas y aquello fue, vamos, una trituradora de carne. Y es que encima los españoles hicieron no solo eso, sino que se fueron a las trincheras y de ahí atacaron hacia abajo. O sea, fue bastante... Mala baba. Sí. Sí, bueno, y luego los cazaban, mala baba. Los cazaban como conejos en la playa, pero como conejos. Bueno, y además ahí había 2.000 indígenas americanos ahí matando ingleses también, ¿eh? Ojo que eso siempre se tapa, pero... Yo aquí está, no era el fuerte español, lo que es la parte amurallada de Cartagena, y los ingleses tuvieron que rodear todo por detrás y meterse por esta zona. Y los españoles, con todo lo que cuentas, además, este es todo túneles. Los españoles podían salir por la retaguardia, hacerles la pinza, mientras los descuartizos ingleses, los pocos que quedan con lo de yo te digo, empezaron a retroceder hacia la playa porque tenían los barcos además en esa parte de la playa y tal, y en la playa los cazaron como conejos, pero como conejos. Sí, eso. Historia preciosa también, por precisar, no soy un gato, tampoco soy del Atleti, que lo han dicho antes en el Twitter, no soy del Atleti. Lo dijo Dani, me dio pena porque Dani es muy del Atleti y yo dije, no lo voy a decir en público que yo creo que Chinchillí no es del Atlético de Madrid, que no está relacionado y tal, pero duro. Yo solo soy una Chinchilla. Claro, debió de entender que el meme... Sí, que iba por él. Claro, que iba por Chinchillí, en plan... Sí, bastante duro. Bueno, por eso, entonces, la riqueza naval, lo que nos gusta la parte naval español, pues está metido en el lenguaje. Tenemos un montonazo de expresiones de todo tipo, no hace falta que los vaya diciendo, os podéis leer, que está muy relacionado con el mercado naval, con todo lo que es el shipping, ¿vale? Y por eso ponía aquí de la plomada tipo pera, el flotador tipo pera. Esto es para el cachondeo de la calidad de nuestro idioma, que esto no lo tienes, hablas otros idiomas y no tiene tantos significados, ¿no? Porque tienes aquí momentum, las peras, ¿no? Tienes para de pescado, lo que pesca, flotador tipo pomada para pescar, y luego también pues para Manu Rujano, que también hablaba de lo mismo, de las famosas de la griega favorita. Bueno, venga, vamos al lío, vamos a meternos ya en Carcarrers, que es tan importante, ¿vale? Entonces esta pequeña entrada simpática. Carcarrers, importancia para España.
tened en cuenta que España es el segundo mayor fabricante de vehículos europeo. ¿Vale? Es enorme. Noveno a nivel mundial. Tenemos 17 plantas para el año 2021, año muy malo, 2,1 millones de vehículos. Entonces, eso representa un 10% del PIB español, responsable del 18% de exportaciones en ese año. Vale. Mirando en otros lados, el volumen normal eran 3 millones de vehículos anuales de producción en España, que da un empleo de 2 millones de personas, el 9% de la población activa. Me gustaría saber realmente qué datos son estos, porque como no sé qué porcentaje de paro tiene ahora mismo España, pero igual representa incluso más que tiene el sector de automóvil en España. Por tanto, cualquier mensaje erróneo de los políticos diciendo vamos a cortar todo tipo de coches que sean de combustión, pues, ¿qué hacemos en España? Para poder hacer eso, bueno, acaban de coger, me parece que era Volkswagen, ¿no? Que en Sagunto están montando aquí unas cosas de fábricas de litio. En Cáceres, bueno, en Extremadura, tienen las mayores reservas de litio del mundo, por lo menos de Europa. Pero hay una virgen ahí, no quieren que se toque esa virgen y no se va todo por, pero, hombre, por el ESG. Esto es muy sencillo. Si es el 10% del PIB español, pues seremos un 10% más pobres. No tienes que darle muchas más vueltas. Eso es. Entonces, aquí, fijaos que producimos 3 millones de vehículos. El porcentaje no tengo el dato porque ya os digo, esto lo he hecho rápido para ver si podía ir tirando, que eran muchas las presentaciones. Habría que pensar cuál es el porcentaje de esos 3 millones producidos, cuánto es el que es para el consumo nacional. Será muy poco. Entonces, muy bajo. Chinchín, yo he estado en el tema de automoción, de logística, y en España creo que casi el 90% de la producción se exporta. Esto de exportación, claro. Sí. Entonces, esa exportación o la sacas, claro. La planta de Vigo, por ejemplo, de Citroën es casi todo exportación, lo que se saca. Sí, porque está al lado de Bouzas. Si hay alguien que esté oyendo que sea de Vigo, está solamente a 5 kilómetros de Bouzas, que es la terminal de salida de los Car Carrier. Una terminal, vamos, muy buena, donde he estado bastantes veces. Y eso está a 5 kilómetros, pero, amigo, no hay una conexión directa con tren. Por tanto, todo lo que se va produciendo, tanto en Bouzas... no, hay que conducirlo hasta allí. Hay que conducirlo, pero hay que conducirlo en esto. Hay que llevarlo en 8. Lo vas llevando en camioncitos. Entonces, toda la producción, poquito a poquito en camioncitos. Lo bueno y lo efectivo sería hacerlo al modo alemán. Tú te coges las fábricas de Baviera, te metes, que es un mega tren, todo lleno de Mercedes, de Baviera o de Stuttgart o de la zona que sea, y te lo llevas a los puertos del norte. ¿Vale? ¿Cómo es posible que, o sea, parece una cosa que, teniendo en cuenta que es el 10% del PIB español, parece una infraestructura, una utility que sería lógico crear? ¿Pues se hayan creado aeropuertos en Castellón y no tengamos algo como esto? Parece como muy obvio, ¿no? Sí. El ferrocarril en España es un poco desastroso, así que no... por lo menos el público, la experiencia que tengo yo en España, es complicado. Así que también he de decir que el alemán es el más eficiente que he visto yo en Europa. O sea que tampoco vale comparar. Entonces, los alemanes tienen tanto volumen, por ejemplo, la Citroën, BMW, etcétera, que se cogen directamente sus trenes clientes ellos y los mueven ellos. Para el caso de España no conozco, por ejemplo, el caso de Citroën, que es lo que pasa, pero probablemente no tengan volumen. Yo hablé con una persona de SEAT y sí, yo recuerdo que era el que se encargaba de contratar car carriers y coches, y muchas veces movía por Europa en tren, que le salía mejor desde Barcelona. Pero yo recuerdo que los volúmenes que movía no eran ni mucho menos los volúmenes que mueve en Alemania. Sí, todas esas grandes compañías lo que tienen son agreements con, esto no sé cómo se llama en español, eso es 3PL o 4PL, que es lo de Third Party Logistics o Fourth Party Logistics, que al fin y al cabo es cogerte un provider de logística y tú pues te encargas de otra cosa. Es un tercero, es el que te hace la parte logística. Entonces, eso es. Lo mío chinchillín es, yo hago 3PL y 4PL, así que por eso estoy ahí. Vale, sí. Pues eso. Entonces ellos son la producción y luego ya otra compañía diferente es la que lleva la parte logística y se encarga ya de hacer la parte de shipping o de lo que sea bajo mando
de lo que realmente quieren ellos para sus clientes. Es decir, pues necesito llevar tanta cantidad de coches de esta producción a este puerto, a este mercado o a esta cosa, ¿vale? Entonces, eso es con vistas exportación fuera de España, que representa eso, un 10% del PIB. ¿Qué tenemos en Europa? En Europa tenemos, con lo que decía tu padre el otro día, Tatín, los megapuertos. Podríamos tenerlo perfectamente nosotros en Galicia. Muy mala mar, muy mal esto, pero un punto logístico. En Algeciras mismo, igual que pasa con los contenedores. ¿Por qué no crear ahí puertos hub de coches? Porque los principales, como pongo aquí, el puerto de Zebrugge, este puerto es una bestialidad de puerto, ¿vale? Este puerto tiene como 3 terminales principales y aquí te caben 120.000 coches. Aquí tienes producción europea más importación americana, más importación asiática. Aquí te llega todo de todo el mundo y de ahí luego ya se meten barquitos más chiquititos pues para llevar al sueco, al finlandés, al español. Aquí se mueve todo, ¿vale? De Bruce. Y lo mismo pasa con el puerto de que del vídeo, en la foto que he sacado antes de los trenes, pues aquí ves perfectamente la vía de tren, cómo te llegan trenes con cochazos BMW uno tras otro, y tú cuando te metes en esta terminal dices, oye, ¿no os importaría que uno de los 100.000 coches que tenéis por ahí, me puede llevar uno de estos, que es un BMW flipante? O sea, sobran. Y lo gracioso es que cada uno de estos coches, y os podéis fijar en lo del número de bastidor que tenéis en el coche, que se llama el VIN number, es el Vehicle Identification Number. Con eso, ahora quieren implantar cosas de posición GPS para saber exactamente en qué parte del compound está tal y ver los stocks, porque durante todo lo que ha sido la pandemia del COVID, pues al igual que lo explicaba muy bien Tatín, imaginaos lo que ha sido también para la producción europea de coches. Que de repente te venía una ola de COVID y los estibadores, muy importante, ¿vale? Porque tú para poder hacer un dry bulk o para hacerte uno de contenedores, pues se hace lo que se llama las manos, ¿no? Se contrata a ciertas personas que tienen que ir a trabajar a cierto barco. Entonces, con ese volumen de mano de cuánta gente va trabajando, pues se va a ir rellenando un barquito. Podemos pasar ya a la siguiente página, que esto sería una imagen. Esto es puro marketing, Tesla trayendo su nuevo modelo 3 a Noruega. Este es el puerto de Oslo. Pero esto no es un puerto de car carrier. Esto es un puerto totalmente aparte. Estos son las casas más caras con vistas al fiordo. Y los tíos lo pusieron para que lo vieran ricos de que ya llegaba el modelo, a ver si se querían comprar ya el modelo 3. ¿Vale? Así de claro fue. O sea, trajeron un barcazo desde Estados Unidos con 4.000 Teslas y que toda esa campa que no está pensada para el producto se llenara de Tesla Model 3. Entonces está entre las noticias de ya han llegado el Model 3, ya no sé qué, Tesla, ¿no? Bueno, entonces la historia es que tú, para ir cargando un que tú lo ves y parece simplemente como un barco de zapatos, ¿no? Es muy feo. Es un barco que es muy feo, muy poco aerodinámico, con muchísima hora muerta. Son gigantes, ¿no? Son bestiales, sí. Son bestiales. Claro. Y por eso, esto lo he puesto un poco, a ver, tengo aquí el puntero, te he puesto un poco de cachondeo. Esta naviera se llama Zodiac. Ahora, con lo de los rusos, como que el logo queda un poquito mal, ¿eh? Eso no deberían, está la oficina la tienen en Londres esta gente. Y estos tienen de todo. Estos tienen tanker, estos son puros owners. Veamos lo que es dentro de un car carrier. El car carrier, este es el tipo car carrier plan, tiene un montón de bodegas donde tú vas poniendo filas y filas y filas en sentido, unos entran y otros, ¿no? Para hacerlo del FIFO, de first in, first out. Es como un parking de coches, ¿no? Pero dentro de un barco, ¿no? Chinchilín. Exacto. Es un parking a lo bestia, donde quieres maximizar no solamente el espacio entre coches, porque todos los coches se meten con los retrovisores metidos para adentro, para que el huequito que haya entre uno y otro, que casi no puedan dar un estibador. O sea, por aquí no cabes. Están pegados. Aquí hay centímetros entre este y este está mirror to mirror,
hay unos estándares de calidad de cuánto tienes que dejar de distancia según el proveedor, de no sé qué. Es flipante. Y según el tipo de navegación donde va a ir el barco. Y eso Y como luego lo además tienes que fija. ponerte... va por... Te lo dice el cliente. Te dice... Son guías de calidad que Mercedes tiene una, BMW otra, los Kia otra, cada uno tiene sus guías de calidad. Y lo chulo de este tipo de barcos, los que no son puros de coche, sino el estándar realmente que se ve en los car carrier, tienes esta cosita tan graciosa, que es shifters, que se meten debajo de lo que es un panel, una cubierta, y moviendo y subiendo, ¿ves? Aquí tiene, por ejemplo, 2 paneles unidos, porque igual en esta zona no te voy a meter cochecito, te voy a meter una cosa enorme así de grande, lo voy a meter ahí. Y, perdonadme que ha cogido o por ejemplo, mi novia los cascos y se han conectado directamente a mi ordenador. No sabía qué estaba pasando, la pobre. Todo en orden. Y perdona. Aquí tenéis... No pasa nada. Aquí tenéis... esto para que entendáis que en los car carrier no solamente van coches, sino que llevas un montón de proyectos, high and heavy, todo tipo de cosas de minería, da igual que sean crawlers, o sea, de oruga, o que vaya con wheels, que sean rodados, esto es muy pesado. Eso te define la capacidad de carga de tanto de la rampa como de la bodega, de la cantidad de peso que puede llevar. En realidad, ¿no? Todo lo que tenga ruedas lo puedes meter, ¿no? O sea, no camiones. Con ruedas o sin ruedas. Todo lo que te quepa en este portalón enorme, si lo soporta el peso la rampa, lo puedes meter. Y puedes hacer todo tipo de magias, todo lo que quieras. Entonces eres competitivo con otro tipo de barcos, como son los puros de Project, donde te meten pues, grúas o cosas, igual es más fácil así rodado. Y mucho más fácil de hacer el movimiento. Dices, mira, lo meto en esta cosa que se llama un Maffi. Muchas aspas de molino de viento se meten ahí, en esos barcos también. Eso hemos hecho mucho. El problema que tienes con una aspa de molino es que normalmente son como 35 metros y tienes que darle unos ángulos de rampa con cuidadín de que la punta de esta no te esté tocando aquí, o sea, que se vaya a chocar cuando subir la rampa. Y luego también cuando te metes dentro de esto, pues a ver si te da el giro, porque el barco que tiene de manga 32 para ser un Panamax o lo que sea, igual al rango de giro de los 35 metros de una pala. Entonces, hay un montón de condicionantes que te permiten si cargas o no cargas. Y esto es lo que quiero relacionaros, por qué este mercado está petando tantísimo. Es, ¿cómo creéis que el mercado, cómo creéis que la Armada Americana o los militares americanos se traen los tanques a Europa? No me digas, toma derivada. Pero pues, la verdad nunca lo habría pensado, pero no pensaría que tendrían transportes militares. ¿Hay una versión militar de esto o lo hacen con coches es militar. civiles? No. Esto está relacionado con lo que dice Tatín, por lo del Jones Act. Son barcos de bandera americana que están dedicados para la Armada Americana. O sea, la Armada Americana hace de fletador de cierto armador que te hace todo lo que es el transporte militar. Tú no ves en un car carrier normal, en general no ves tanta cosa militar. Es más, si empiezas a ver cosa militar... Sí, no, habla, Tatín. Por tema de contenedores, los americanos tienen un contrato con Hapag-Lloyd y con Maersk. Y yo cuando estaba en Maersk, pues tenían... Bueno, sale la famosa película de Tom Hanks. ¿Cómo se llama esa película? La de los piratas. Sí, esa película... ¿Captain Phillip? ¿Puede ser? Sí, Captain Phillips. Capitán Phillips era un barco de esos. Era un barco de bandera americana, con tripulación americana, porque estaban directamente contratados por el ejército americano. Y creo, yo no sé si había comentado la historia, pero ese barco lo secuestraron en el 2008 por el tema de Somalia, que en aquella época pues estaban cogiendo muchísimos tal. Y bueno, tardaron 24 horas en desalojar a los piratas. Esto fue el ejército americano directamente. La historia oficial fue que era comida de ayuda humanitaria. Y te aseguro yo que esos barcos no llevan ayuda humanitaria. Entonces, pues, comida no era. Comida no era. Lo que pasa es que, lógicamente, estaría lleno de misiles o de cohetes o de metralletas. Y cuando se enteraron los americanos, en 2 minutos desalojaron a todos los piratas. De hecho, no salió mucho, pero los mataron a todos. O sea, es que no... Sí. La película es muy buena, ¿eh? Y un tema de ese tipo de desalojo, ¿eh? Ese tipo de desalojo, ni preguntaron.
Y yo para la guerra de Afganistán se mandaba muchísima mercancía por Rusia, por ferrocarril, y se mandaban todo en contenedores y lo que había oído de los americanos era que les gustaba mucho mandarlo en contenedores porque ponía MERS o ponía Hapag-Lloyd y parece que es carga normal. Y tú vas con un camión militar o lo que sea y te puede pasar lo que sea en una zona de conflicto. Y entonces pues lo utilizan mucho más los americanos. Y cuando Maersk compró Sealand, yo recuerdo que había 4 barcos que tuvieron que luego desalojar, pero tenían un contrato con el gobierno americano que eran barcos que hacían casi 30 nudos de velocidad, que es una salvajada para un barco mercante, pero la idea era poner un barco de Estados Unidos a la zona de Middle East, tenerlo en 6 días. Y era pues eso, si hay un conflicto o lo que sea, pues movilizar al ejército en nada. Sí, sí. Por eso todo esto, al fin y al cabo, tiene muchísimo valor geopolítico y es como lo de Zim, que lo decías tú también el otro día. Eso está apoyado por el Estado israelita. No lo quieren perder porque lo que no va por un lado va por el otro y tienen que tener control tanto de container como de car carrier, como de tankers. Hay ciertas cosas que un Estado o gobierno no puede perder. Tiene que tener cierto control sobre ello. Por tanto, cuando tuvisteis la superola de los containers, la segunda derivada fue la de los car carrier, porque muchas de las cargas que no se podían estar trayendo de Asia o de esto a otros lados, oye, pues si te lo podemos poner en vez de metido en un container, te lo pongo en esto que fuera un container abierto o pongo un pseudo container encima de esto rodado y cabe por el método dentro de este tipo de barco. ¿Vale? Entonces ahí y hablando con estibadores, con gente de Tarragona, pero al fin y al cabo el mercado que te viene de Asia, pues al igual que ha hablado de Europa, pues en Europa tienes bastantes puertos importantes, como puede ser el puerto de Barcelona, de Tarragona, de Sagunto, Málaga también tiene una terminal de car carriers. No solamente está relacionado con tener una producción cerca, sino también puede estar relacionado con ser un puerto hub donde se hace en cambio, simplemente estoy haciendo una línea que voy a ir a tal sitio, pero me interesa dejar una carga aquí que va a llegar más cerca o más rápido al puerto de Grecia, el Pireo. El Pireo también es otro bastante... Bueno, esto es para tener una idea de que hubo cargas que no se podían ir en container, que se metieron en esto. Muchos de los barcos que normalmente solo trabajaban pues en negocio intraeuropeo o negocio en el Caribe o lo que sea, pues se tuvieron que ir hacia Asia para poder suplir esa demanda que había de containers que no se podía suplir. Había que mover esa carga de Asia hacia América y había que hacer eso. Pues eso, cogemos el barco que no da ese tipo de solución de transportar. De ahí, como os gustan compañías y se ve un poco la idea, lo que he hablado antes, la de Gram Car Carriers, estos no se dedican a operar, estos son solamente propietarios de barcos. Esto ha sido una alianza fallida porque intentaron hacer una IPO a 80 y algo, no les salió, el mercado estaba fatal al principio de año, imaginaos cuando empieza a caer toda la bolsa y demás, no funcionaba nada. Acabaron teniendo que hacer a un valor de 53, ¿vale? En febrero o así. Yo me metí ahí, me acuerdo de hablar con Ayuso y todo esto, diciendo esto se lo están petando, estos lo van a petar y lo van a seguir petando y demás. Con Gabriel y Ayuso me empezaron a pasar de analistas que decían que el valor que le daban del NAV a la flota que tenía y tal y cual es por los 80, 90, que no era mucho más interesante, ¿vale? Y si lo veis, casi toda la parte de todo el año han estado aquí quietecitos. Por debajo de los 100, no han pegado subidón. ¿Qué pasa ahora? De repente está empezando a petar un montón. Que está subiendo aquí esta aldea de irreductibles propietarios de car carrier, porque los fletadores quieren coger tantos barcos de este tipo. ¿Cuándo? Porque si había un momento en el que faltaban capacidad de carga de contenedores, era hace unos meses, no ahora. Ya. O sea, cuando se estaban utilizando estos carriers, no fue hace, o sea, no es ahora, es hace tiempo. No, pero lo que hay que pensar ahora es
que Europa no es competitiva en la producción porque la energía es muy cara y demás. Entonces, muchos grandes productores, en vez de fabricarte en Alemania, van a tener que estar fabricando como Tesla en Shanghái. Entonces, los coches que un europeo va a comprar, pues igual competitivamente es más barato fabricarlo en China, transportarlo, que el shipping de China a Europa. El shipping siempre es un margen muy chiquitín de todo el valor de la cadena de suministro. Entonces, ahí es donde viene un apalancamiento brutal, que es lo que ves aquí. Hostia, pues está bien pensado, ¿eh? Con esa Bien, dislocación, Qué curioso. con esa dislocación que está ahora mismo habiendo, Es algo yo creo que Sí. puntual, porque normalmente el sector de automoción siempre ha sido un mercado regional. O sea, un poco la idea esta que, por ejemplo, Toyota o... Bueno, los japoneses son diferentes, pero cuando, por ejemplo, vendes en el mercado europeo, tú quieres producir en Europa para fijarte los costes de las materias primas, del acero, etcétera, etcétera. Tú no vas a importar... O sea, en el caso de importar barcos de China, coches de China, etcétera, es algo puntual. Y de hecho, No, Tesla... es el futuro. No Sí, pero de hecho puntual, Tesla, por ejemplo, ha montado la Gigafactory en Berlín, tiene la en Shanghái y luego está abriendo la nueva en Texas. Ya, pero ¿tú crees que va a ser competitivo construir un Tesla en Berlín cuando lo puedes hacer en China, cuando tienes las materias y la energía mucho más barato? Ahora puntualmente sí, pero esto no tiene sentido. O sea, a largo plazo... Puntualmente, ¿cuánto tiempo vamos a estar sin gas y energías baratas rusas? O sea, ¿de dónde va a sacar Europa la energía barata? O sea, el tema está también que tú cuando... O sea, otro factor es el tema del tipo de cambio. Tú quieres Sí. que tus costes sean en tu moneda que tú vas a vender ese producto y no quieres que ahora el euro o el dólar o el yen cambien en cualquier momento. Entonces te digo, yo esto sí lo veo puntualmente, pero a largo plazo no tiene sentido. Ya, pero es que del euro, ¿qué te puedes esperar? Solamente de devaluación. Es que Sí, tal y como no está digo que no, y Europa... podemos decir a lo mejor que vamos a la baja al euro, pero de ahí a decir que, por ejemplo, Europa importe vehículos, pues no lo sé, es decir, ahora mismo estamos con el cambio tecnológico que sí que dicen que los productores chinos pues están muy adelantados a los europeos y los europeos tienen que poner las pilas en el tema de electrificación. Pero lo que es todo el coste de capital, que al final es un mercado muy intensivo en capital, no tiene sentido a nivel mundial, es decir, tener una producción en un sitio. Lo normal es Ya, regional. pero podéis ver, hay un montón y os lo digo porque yo en su momento invertí en Tesla muy barato y en cuanto empezó a subir tanto me asusté, decir, joder, qué bien me está yendo esto, lo voy a quitar, que nos pasa a muchos, ¿no? De cuando ves que de repente una inversión te va tan bien y encima fue en el 2017 o así cuando salió Elon Musk diciendo que la quería privatizar, que querían los sauditas, no sé qué, cómo invertir y comprar parte del capital. Había ahí ciertos movimientos y cosas estas que hace siempre Elon Musk en Twitter. Y dije, de aquí me marcho. Mucho rollo raro, ya he ganado, fuera. Y luego, la subida que ha tenido Tesla en los últimos años ha sido brutal. ¿Vale? Y lo que yo veo es que Noruega, debería haberlo puesto aquí también hoy en la presentación. Noruega ahora mismo es el mayor importador de coches eléctricos y de Tesla. Es el mercado de prueba para cualquier compañía de coches de automoción. Mételo en Noruega. Si tira, tu coche va a ser bueno y va a tirar en el mundo. Entonces, aquí ves el campo de pruebas de todo tipo de compañías, ¿vale? Y yo os puedo decir que en los últimos meses cada vez vas viendo más compañías chinas que vosotros en España todavía no os han llegado porque apenas tenéis 4 o 5 Cabify Teslas, pero aquí en Noruega es todo Tesla, en todos lados. ¿Tú estás en Noruega ahora mismo, entonces? Sí. Y la historia es que tú ves que de repente empieza a llegarte una compañía que se llama Maxus. ¿Os suena alguno? Sí, no. Yo sí. No. Vale. Están en Dinamarca también. Pues eso, que están llegando ya todo por aquí, por Escandinavia y demás, pues son las típicas furgonetas de repartición de panes y demás eléctricas. Pues hay un montonazo de Maxus chinas ya por todo Noruega. Los famosos NIOs estos. Los NIO, claro. Los NIO. Los NIO que tienen una tecnología que me flipa. O sea, eso de coger y en vez de tener que hacer un turbocharging de no sé qué, no, que llegas a un sitio, te cambian la batería no es tuya, le pertenece a la compañía, claro. Tú pagas una suscripción y es comodísimo. O sea, no tienes que estar media hora tomándote un café para el supercharging, no.
en 8 minutos te han cambiado la batería del coche. Pero claro, eso era mi apuesta para el coche eléctrico. Lo que pasa es que eso obliga a la gasolinera. Cuando tienes pocos coches no pasa nada, pero imagínate una gasolinera que le cambie la batería a 5 o 6 mil coches, bueno, va, 500 o 600 coches al día. Sí. Es mucha pasta, que va a tener que tener ahí la gasolinera. Yo en ese aspecto, NIO y Tesla tuvieron su lucha y yo apuesto más por Tesla. Tesla nada más para hacer supercharges, que lo más caro de un coche es la batería. No tiene sentido producir 3 baterías por cada coche que haces. No, pero no estás produciendo 3 baterías, estás haciendo simplemente baterías que sean recargables, como volver a los móviles de hace 10 años. Sí, pero tienes que tener una por coche más las que tengas en las gasolineras al final. Las baterías es lo más caro del coche. Ya, pero tú, el problema que tienes tú como propietario de Tesla es que tú te compras un Tesla y tu batería a los 8 o 10 años se está muerto y tienes que comprarte otra batería si quieres seguir manteniendo ese Tesla. La verdad es que las de Tesla, los informes que hay aguantan bastante bien. Las cosas como señores, que nos estamos quedando pillados aquí en los, vale, los coches y falta gas. Venga, bueno, pues para volver a la parte de esto. Esta es la presentación de los de Gram. Por desgracia, ya os digo, no estoy dentro a día de hoy, pero el mercado que tienen por delante es bestial, porque por todo lo que habéis hablado, muchísimos programas, los astilleros están produciendo containers y están haciendo un montón de cosas, barcos que tienen que ir a scrapping porque son viejos y entran normativas de la IMO que no son compliant, ¿no? con lo que viene de los CO2 y demás. Y cada año van a ir pidiendo más y cada año van a tener que ir más lento. Entonces no hay capacidad de la flota para mover tantísima carga. Por tanto, ¿qué está pasando? Quería yo ver dónde está la presentación que quería. No está. No está la imagen que yo quería poner. Bueno, da igual. Pues lo que está pasando. Ay, sí, claro, no son. La última noticia, eso no me ha salido. Está amarillito ese. No está. Bueno, igual sale de sorpresa en medio de las cosas de gas. Estos tíos están últimamente cerrados, ¿vale? Por una flota que tiene una flota, sinceramente, porque son todos barcos que no hay ningún rollo de scrubbers, ni nada ecológico, ni nada de llevar dual fuel, ni nada. O sea, estos son barcos estándar, totalmente estándar. Sin embargo, hay muchísima demanda de él. Entonces, lo interesante que veo yo siempre cuando valoro un armador o lo que sea, para mí, con ver esto, no pierdo mucho tiempo haciendo FCF, ni sinceramente. Con verte qué tipo de flota tiene, qué tipo te está firmando, y cómo están haciéndolo, porque lo gracioso es, mirad esto aquí. Estos tíos tenían el Viking Destiny, que es un tipo Panamax, con un contrato a 16.000 por día, de repente te han saltado a 65.000 por día, firmado durante 5 años. Hostia, pues ¿vale? Eso es pasta, ¿Vale? Muy diferente este mercado, es mucho menos líquido que los time charter que tú haces cortos, tanto de dry bulk o de lo que sea, que ahí te haces de un año, te haces un spot de no sé qué. No. Aquí el BMW de turno, lo que sea, dice, oye, que yo tengo esta producción en esta fábrica y quiero sacar tanto, necesito a 5 años esto, ¿qué es lo que tengo que pagar en el mercado? 65.000. 5.000 son, ¿cuántas veces más que 16? 3, 4 veces, ¿no? 4 veces por lo menos. Por tanto, esto que está pasando con todos los que están renovando, que la acción está multiplicándose por 4, porque todo renovando se está multiplicando. Y tú dices, ¿cuándo está el mercado así tan salvaje para este tipo de barcos? Pasó en el 2008, lo máximo que cobraban estos, hay que meter la parte de inflación y lo que realmente vale el valor del dinero de entonces a lo de ahora, pues serían 40.000, sí. Entonces, están sacando unos valores salvajes y sobre todo porque relacionado con lo de MM, esta gente tiene el break-even estándar para toda su flota 15.000. O sea, la diferencia entre 15.000 a 65 es beneficio puro. Y te vas para atrás y te dice esta gente, oye, que el 50% de profit lo vamos a meter en dividendo. Y por ahora esta gente, el año que viene, como digo, do your own DD,
esta gente por ahora me parece que solamente está en el mercado secundario noruego. Tiene muchísima liquidez. Cada vez hay más gente que se va metiendo y tal y cual. Tiene muchísima liquidez, pero no está ni listada en América, que lo van a hacer. No sé si se pondrá por aquí, se pondrá en América y tal y cual. Y puede ser muy interesante. O sea, por lo menos yo que curro en este sector, solo que si se viene, que lo gracioso es, nosotros como inversores tendremos que pensar cómo piensan los fletadores. Si esta gente se está metiendo a 5 años estos valores fuertes, o sea, porque esperan que el mercado va a ser fuerte durante 5 años. No te firmarían un 5 años a un valor tan... ¿No? Nunca se sabe. Yo lo he visto en contenedores. Nunca se sabe. Sí, por eso te digo. Ya. No, siempre es la locura del spot del momento. Luego el mercado cae al día siguiente y todo el mundo dice... Pero aquí la pregunta también es que funcionará como... Eso es, funcionará como GSL, que esto está firmado y ya está, hay que cumplirlo. Exacto. Esto está, y eso es un déficit que veo cuando hablamos y demás. No es tan fácil salirte de un contrato. Cuando tú firmas un contrato, son millones de cláusulas y para salirte tiene que estar en quiebra la otra parte. O sea, tiene que demostrar que no tiene capacidad de pagar el flete. Es muy difícil salirse de un tipo de contrato así. Bueno, vayamos ya por ir esto. De gas natural, eso es como un intro de lo de la parte de car carrier, muy interesante. De gas natural, aquí no me he metido tanto porque la parte de gas ha sido este año un año súper especulativo, con un montón de cosas que han ido pasando, que es lo que ha ido marcando un montón de vuestras inversiones también. Porque no es solamente el LNG de cosas, sino es qué es lo que está pasando con el TTF y Kistos, el uno y el otro, ¿no? Y aquí tienes como milestones de cosas que han ido pasando. Primero te invaden Ucrania, tal, y te dice, oye, que igual no llegamos a final de año, en febrero ya decían que estamos con inventarios muy bajos, Tuania también te dice que está muy bajo, a usted te empieza a salir con anuncios en la televisión enseñando cómo encender la chimenea y no sé qué, no sé cuántos. O sea, ya te van preparando, ¿vale? Es como, no sé si habéis visto un anuncio que han puesto para el Mundial del año que viene. O no, el Mundial, ¿cuándo es el Mundial ahora? Es ahora, ¿no? Empieza en breve. Empieza en breve. Eso Una es. semana. Es ahora. Empieza el 20, creo. Pues hay un anuncio que sale la gente viendo el Mundial, yendo a la nevera y tal, y como que te enseñan que cierre la nevera, que no, que gastas energía, y en Europa no tal, apaga la luz cuando vayas al cuarto. O sea, está todo muy enfocado a guardar energía, que no sobra energía. Lo que está pasando en Europa es eso, que la parte rusa, que antes era, hay un montón de gráficos de todo, representado de la importación europea, pues ahora se está quedando en un 9%. Y todo lo demás lo tenemos que suplir con otras cosas. Pero hay capacidad suficiente, las demás, lo hablamos nada. Noruega, mayor exportadora de Europa, porque lo que más viene es el LNG americano. ¿Vale? El LNG americano, con ese que estaba por caído, lo uno y lo otro, pues tampoco. Y una cosa que hay que pensar, que es muy gracioso, las noticias, siempre hay que verlo con doble rasero. Cuando empezaron a salir hace unas semanas fotos de Algeciras, de la terminal de Huelva de importación del LNG y tal, que hay un montón de barcos de LNG parados, ¿vosotros creéis que esos barcos están ahí perdiendo dinero, que no tienen dónde descargar, que no están perdiendo dinero realmente? No. Están haciendo arbitraje al TTF. Esa gente, el trader de turno, te ha comprado ya la carga a un valor en el Henry Hub de tal, le meten los valores de shipping, le meten la esperada, porque tú cuando vas a una terminal de descarga en Europa ya tienes un slot day, o sea, ya sabes qué día vas a descargar. Una cosa es que tú lleves el barco antes y el barco lo tengas que estar, pues depende del tipo de barco. Si es un steamer viejo, pues lo tendrás que estar quemando el boil off de lo que te sobra de la carga. Si es un barco top de estos al estilo como los de Flex, que tienen la planta de licuefacción por la cual solamente evapora el 0,075 de la carga por día,
pues con ese barco es perfecto. Ese barco lo puedes tener ahí anclado, esperando, fondeado, a poder entrar a la terminal y no estás perdiendo valor de la carga y no estás teniendo que dar vueltas, ¿vale? Y entonces la idea es simplemente esperar a que cuando el precio del gas esté mejor, ¡pum! No, eso ya lo tienes vendido, eso ya está hecho. Simplemente han hecho el cálculo, el trader, de que voy a tener un barco durante igual un mes, porque yo ya me he asegurado. La historia es que yo ya me aseguro esa carga. Esa carga está disponible en estas fechas, compro a esas fechas, me lo llevo a esto y bueno, el slot no me lo dan hasta una semana. Vale, pues yo en mi cálculo de trader tengo que saber meter un valor de descuento, ¿vale? Sobre el valor que estoy ganando, de que voy a tener unas pérdidas de pagar un flete de tantos días de espera. Pero te da igual porque vas a estar allí y con un barco nuevo, como dices, no van a perder mucho. No pierden tanto del valor de la carga, pero sí que pierden de flete. O sea, cada día le tienes que pagar al armador. Entonces, esa foto que tú ves un barcazo esperando, cuando ves un barco esperando en puerto de descarga, el armador se está forrando porque tienes demoras. Eso es cojonudo. Claro. El problema es al revés. Si tienes barcos esperando en puerto de carga. Esos que están esperando a ver si hay carga o no hay carga, si me hago yo el fletamento, lo hace el otro competidor. De ahí lo interesante, que eso me gusta a mí friquear mucho, la página esa de Marine Traffic, que puedes ver con el AIS, lo del sistema este de localización de barcos mundial, puedes ver un montón de información. De ahí puedes sacar oro puro. De ahí puedes coger y decir, a ver, este puerto que es de carga o de descarga, ¿qué es lo que está pasando por aquí? A ver ahora con la invasión rusa, ¿quién está sacando aquí cosas en Rusia? Pues puedes hacer de todo. Y eso es abierto. Eso no hay nada. Bueno, y el tema esto es simplemente una cosa de la Agencia Internacional de la Energía que te dice que para los niveles de stocks, pues si tiene un 45 de storage levels, 138 de weight, no sé qué, no sé cuántos, si empiezan a bajar a lo largo de este invierno, si no duro, pues qué tipo de cortes hay que ir haciendo, ¿no? Tendrán que hacer unas decisiones a nivel estatal y no solamente estatal, sino a nivel europeo de qué vamos a priorizar, si los hogares o la industria, ¿no? Si nos ponemos un caso peor. Pero ahora, claro, el mercado desde cuando lo hice la semana pasada, esto, el 26 de septiembre, está todo muy hasta arriba. Estamos teniendo un verano alargado increíble, porque en España estáis todavía con 20 grados, aquí en Oslo he estado con 14 grados este fin de semana, todavía no hemos empezado a quemar energía dura, ¿no? No ha llegado el invierno. De hecho he visto un tuit de que se ha reducido un 22% la demanda de gas en octubre, pero claro, en gran parte claro. Es por el tiempo. Claro. Eso es el tiempo. Es el tiempo que nos está haciendo un tiempazo que nunca ha habido. Entonces esto, cuña un poco conspiranoica. ¿Qué os parece que de noviembre estemos con estas temperaturas en Berlín con 20 grados, en Noruega con 14? Muy mal. Muy mal. Llevo aquí jamás. A Raúl le parece fatal. O sea, Raúl lleva, ¿no? Semanas es el hard. Sin dormir. Ya sé por dónde vas. Dios. Raúl lleva semanas sin poder dormir. Yo no duermo. Suelta. El Capi, en vez de darme los buenos días, me manda fotos de su termómetro a diario por WhatsApp. Ayer fue un día brutal. Hoy ya no, mira, sí, hoy te tenía que haber mandado una foto porque había niebla, estaba el día bastante pachucho y... Sí, pero es noviembre en Londres, debería. Pero oye, ya te informé que ayer de noche hizo frío, incluso con el sol que hizo de día, ¿eh? O sea, Raúl, yo ya he visto que en Ohio ya han llegado a un grado. Sí, he visto que ya el frío llega a Estados Unidos. A ver. A mí me preocupa más Estados Unidos, así que... Yo quiero pedir a la gente que está viendo el programa y que sigue Momentum, por favor, que estáis por el mundo, ahí donde haga frío, hacer una foto al termómetro. Exacto. Y colgarla en el Discord, citando a Raúl, por favor. Que los nuevos... Vais a crear un monstruo, ¿eh? No, los nuevos TPV de PAX van a ser fotos del termómetro. Sí, es muy importante porque necesitamos que él pueda descansar tranquilo y mientras no baje la temperatura en Europa unos 10 o 15 grados, Raúl va a estar mal, ¿vale? Así que, por favor... Queremos bajo cero, ¿eh? Sí.
Sí, y yo creo que esto es la parte conspiranoica, eso que está muy relacionado con el escape de metano del Nord Stream. El metano CH4 es totalmente una emisión brutal. O sea, lo que se ha escapado de ahí, brutal. Hombre, como conspiranoico pensaba que ibas a ir un paso más allá. Los conspiranoicos de verdad piensan que el gobierno de los Estados Unidos tiene un arma capaz de cambiar el clima que se llama HARP, H-A-R-P. No, pero eso no es, no te hablo de lo del HARP, que eso también me lo he leído y cosas de esas, no, pero era eso, lo cuento. Lo que es real es que la tubería del Nord Stream, de un día para otro, alguien la ha saboteado y esa tubería tenía 800 BCM de metano al 90%, ¿vale? Y con una presión para poder estar en el Báltico, pues a 160 atmósferas. Y de un día para otro, o sea, estuvo durante una semana saliendo y las fotos que nos mostraban era una burbuja de 1 kilómetro de diámetro. Sí, imaginaos la burrada de gas que estaba saliendo de ahí. Sí. Eso por un lado, y luego está el volcán en Indonesia que salió debajo del agua y que ha tirado un montonazo de vapor de agua a la atmósfera también, ¿eh? Ya, eso también, el agua es otro efecto invernadero brutal. Sí, junto eso, con el metano. Mira, Ciprés, eso me recuerda a lo que pasaba en la isla de La Palma el año pasado con el volcán, que lo ponía eso yo en mis redes sociales, pero no me hacía ni puñetero caso en mi Instagram mis amigos, diciendo un pesado. Las emisiones que había de CO2 de esto, hacía yo los equivalentes a barcos tanqueros moviendo en el mundo, y es que digo, pero es que vamos a ver, tenemos que mover millones de barcos tanqueros para poder sacar tanto CO2 como está sacando este volcán. Nada, además el CO2 es una mierda de gas. Efecto invernadero es una mierda el CO2. Bueno, avancemos. Con el agua y el metano. Seguimos, sí. Avancemos, pasamos. ¿Qué está pasando en España? Pues tenéis el price cap, ¿vale? Que el price cap lo que se está provocando es una pobreza energética en España brutal. Porque España, por suerte, tenemos 7, ¿no? Terminales de importación de gas. Esto las hemos tenido desde hace muchísimos años. Y lo malo es que no tenemos conexión con Europa. Siempre se dice que se quiere hacer la conexión está por aquí. Ahora han firmado en España con Francia de hacer una que vaya por aquí y que conecte, porque España tiene mucha capacidad de regasificación, pero el problema es que no tenemos cómo poder mandarlo a Europa. Entonces, bueno, pues como no mandarlo a Europa, Europa le ha dicho a estos amigos españoles que, oye, que las centrales térmicas de ponerlas a P porque no exportáis gas, pero nos podéis quemar gas, ¿vale? Electricidad, y eso sí que podemos exportar. Eso ahora Francia, que no tiene las arcas funcionando bien, chupan de la que vamos. Todo lo que quieras y más. Y eso ¿quién lo está pagando? Pues el contribuyente realmente, porque se está poniendo una tarifa del gas de lo que se está pagando además. Correcto. ¿Veis por dónde voy? Sí. ¿Veis por dónde voy? Entonces, España tiene muchísima capacidad de gasificar. Problemas de energéticos, pues realmente no lo tenemos. El problema es eso. Bueno, pues, ¿qué movimiento va a haber ahora? O sea, es el cinismo europeo, es decir, el fracking americano importó, pero mi fracking, que tengo aquí un montón de reservas, pues no lo quiero sacar aquí directamente. No sé. Bueno, eso ya son formas de pensar. Esto es el extra de la semana pasada, si os acordáis, que muchas gracias cuando de meter una mezcla del aceite de palma. Cuando trabajaba con los barcos tanqueros, tú cuando vienes de Indonesia con una bodega de un MR lleno de aceite de palma, el aceite de palma lo tienes a 60 grados, porque si no es una para que es una galleta, o sea, es una cosa dura. Y esto era llegando ya al puerto de Rotterdam, imaginaos, en enero, que el agua allí está a 2-3 grados, aunque tengas doble casco, la parte de extrema cercana a lo que es el mar, pues los serpentines están a 30 centímetros. Entonces toda esta parte pues queda un layer, una capa de pura pasta de galleta. Y ya os puedo decir que para poder quitar esa pasta de galleta, yo no sé cuando compramos algo que tiene aceite de palma, qué cosa tendrá eso en el estómago. Pero esto es una bomba, realmente. En las venas. Oye, Chinchín, una pregunta y para bueno,
una pregunta que te quería Sí. hacer. Se habla mucho del tema del precio del spot, que está más o menos a $500,000 por día por barco. Pero el tema está que como los car carriers, estos van a ser contratos a largo plazo, que básicamente es cubrir el coste del barco a 15, 20 años. Y normalmente, pues más o menos en el mercado están unos $55,000. Entonces, yo siempre lo que estoy discutiendo mucho, la pregunta es el famoso precio del spot, estos 500,000. ¿Qué naviera realmente ofrece el spot? Porque yo no lo veo. Es decir, lo que suele pasar es que es sobre un subcontratar que vende su gas y también pues te vende también el coste del transporte, ¿no? Pero más que nada te lo pregunto porque cuando lo pasan los analistas que dicen que el precio está a $500,000 y cuando quieren valorar una empresa como FlexLNG o como Culco o lo que sea, que dicen, bueno, pues están ahora a tanto los fletes, pues esta empresa puede ganar mucho dinero. Pero claro, la lógica está que está todo cerrado a largo plazo. Entonces no sé, tú cuando llevas LNGs o lo que sea, si efectivamente se llegaba a mover algo en spot. Sí, se mueve. Sí. Yo, esta ya es mi última diapositiva y quería eso, remarcar de cuidadín con invertir en shipping sin entender la parte de lo que es fletamentos, lo que es el chartering. Es lo más importante porque está muy relacionado con la parte de lo que preguntas tú de spot, o sea, es una pregunta muy, muy indicada. Veo que siempre cuando hacéis presentaciones y demás, y por eso pues dije, bueno, no me cuesta hablar un poco desde dentro de decir, oye, que no, las cosas no son así. Tenéis que pensar que el spot es muy parecido a ir a un mercadillo en Marruecos. Tú vas a un mercado de Marruecos y el tío te va a intentar vender a un valor y tú lo vas a intentar comprar a otro valor y vais a negociar y de repente te aparece otro por ahí y te dice, oye, pero que yo te doy este otro valor y es un mercadillo, es un absoluto mercadillo. Entonces, para cada barco, según el puerto en el que esté o lo que sea, pues es un mercadillo. O sea, si tú llegas a una terminal donde tu barco es el único que está y esa terminal ha producido, o sea, la refinería o lo que sea, ha producido tanta cantidad que necesitas sacar esa carga como sea, pues les tienes agarrados de esto, hay que sacar esa carga y les puedes pedir un spot muy alto. Sin embargo, si sois 5 los armadores que estáis al lado de la esta, pues vais a tener que estar negociando la baja a ver quién se lleva esa carga, porque si no os quedáis con el barco ahí parado X tiempo hasta que salga otra carga. Entonces, el spot es algo muy volátil, muy líquido y no es para nada algo que sea como seguir el índice del Nasdaq, de decir, todos los barcos que están indexados llegan y van con el índice de Eclipse. No, el índice de Eclipse no lo sé cómo lo hace, sinceramente no me lo he puesto a mirar. La mayoría de los barcos tanqueros están más relacionados con Vinco, que Vinco la tienes tú ahí en Copenhague, Tatín. Y los de Vinco te sacan para ciertas líneas valores que se están viendo para cierto tipo de barco, para cierto tipo de línea, valor que se está teniendo una semana. Pero eso no es tampoco un gran indicador, porque es muy volátil. Una semana te dicen que están a 30.000 y a la semana siguiente están a 45.000. Y dices, joder, ¿cómo sube? ¿Cómo baja? ¿Cómo no sé qué? Pues todo depende de la cantidad de barcos open en la zona de carga. Si tienes mucha competencia, no tienes competencia. De ahí el juego de la IS, de mirar a ver quiénes están por ahí. Pero esos chinchilín, viaje tras viaje, lo vas negociando, por así decirlo. Depende. Si estás en mercado de spot, sí. Pero es que al fin y al cabo casi todo el mundo va a estar en spot, porque tú, como armador, das el barco a un fletador, que el fletador es un operador, que le va a dar un rendimiento comercial al barco. Entonces, ese tío va a tener que ir poco a poco metiéndose en diferentes tipos de contratos. Tienes, pues, contratos spots. Claro, sí, ya te entiendo. Claro, porque, por ejemplo, navíos, bueno, en general, también los tankers, lo que hace, claro, lo fleta un secundario. Eso es. Que es, claro, y le hacen un time charter que es normalmente la media del, pues bueno, si es un Panamax de Dry Bulk, pues la media del BCPI y un premium o un minus en función de lo viejo que sea o nuevo que sea el barco. Y entiendo, claro, entonces se lo fleta a otra compañía, es otra compañía la que negocia viaje por viaje, ¿no? Sí. Y esa otra compañía, que sería ya la parte operador, ellos ya hacen su definición de... Es como lo que os he enseñado antes de Gran Car Carrier. Ellos, su propia flota, pues harán lo que les dé la gana. Y esto Joel
en una contribución que hizo explicando un poco de los grandes navieras son los mismos traders que tienen un montón de barcos fletados. Nunca te dicen cuántos barcos tienen en time charter, en spot, en COA, en lo que sea. Ellos van haciendo exposiciones. Entonces dicen, pues estos barcos que fletaba tanto, se lo voy a mandar a este otro fletador o a este trader o a este lo que sea por este valor. Y esa diferencia es otro intermediario, al fin y al cabo, el operador. Sí, claro. Yo me estoy llevando esto, que es la diferencia de lo que está dando el mercado. La historia es coger el valor que sea por encima de lo que tú lo has cogido en un mercado bueno. Pero también te puede ir mal y te puedes meter en un spot que tú te hayas comprometido a pagar a navíos 22.000, pero el año que viene caen los tankers a lo bestia y solo estás ganando 14.000 al mes. Al día, perdón. Entonces, claro, la pérdida te la estás comiendo tú. Navíos fenomenal. Navíos lo tiene asegurado claro, un año entero a 22.000. Que dices, joder, qué mal está cobrando. Oye, pues mira, se ha hecho un hedge de un año que le da igual lo que pase en el mercado. Eso ya es riesgo de otro. Es curioso ver a Raúl hablando con insiders en su propio lenguaje. Sí, claro, es interesante, tú lo has dicho. Es muy... Entonces, lo que digo es eso, es muy interesante el entender ese tipo de formas como van haciendo ellos los tipos de contratos, que para eso yo he trabajado en gas y tankers, sobre todo en barcos de CPPs y demás, que es lo que he trabajado yo durante un montón de años. Joel es un crack, por como le he oído hablando y demás, le tenéis también por ahí en Twitter. Ese tío tiene una compañía además de cosas de dry bulk, él es el que entiende dry bulk. Yo, como lo de Tatín, yo con containers y demás, yo no lo toco porque eso no he trabajado con ello. ¿Veremos a Joel al programa? Yo el grabo, pues siguen en Twitter, yo le leo a menudo. Sí. Vale. No estoy preguntando, yo creo que estoy más bien afirmando. Y esto, entonces, para ver que eso, que lo importante es entender qué tipo de esto es, al fin y al cabo, la forma como está la compañía ganando dinero, hay que entenderlo, ¿vale? Porque tú te haces un FCF, un free cash flow, error, que no estás metiendo realmente lo que está haciendo por trades y no sé. Entonces, ¿para qué vas a perder tiempo haciendo un montón de Excels si estás poniendo unas suposiciones que son incorrectas? Entonces, la historia es más bien entender qué tipo de fletamientos, cómo está ganando dinero esa compañía, con los charter parties, con los demorage, con las demoras, comprando y ganando dinero, y qué tipo de compraventa está haciendo. Un barco hace 2 años, el mercado de tankers hundido, te valía 14.000 y ahora a 14 millones y ahora lo vendes a 24, joder, pues te has ganado 10 millones por un barco que lo has tenido 2 años. ¿No? La jugada ha sido la empresa estadounidense de Nord, Damskis Norden, no sé si la conoces. Es la caña, esa me encanta. Sí, Norden. Sí, esas son fletadores y se hicieron un corto al dry bulk y un largo al tankers este año. ¿Qué me dices? Sí. Hicieron la jugada del siglo. Ellos tienen barcos en propiedad, pero ellos hacen muchos barcos en time charter. Hicieron esa jugada. Esos son muy buenos, ¿eh? Os lo digo en serio, son muy buenos los de Norden. Sí. La han sacado del estadio, o sea, no se puede hacer mejor. Sí. Y esos de Norden, lo gracioso es que si veis su cotización, cada vez que hay dividendos, te dan 30 coronas, se desploma, se cae. Como que la gente, ya me han pagado el dividendo, me olvido, no sé qué. Y está cotizando por unos valores de NAV muy bajos, porque teniendo un mercado que todas sus posiciones, el 70% o así, es puro tanker, lo están sacando del estadio. Así que nada, pues muy interesante. Nueva novia. Muy interesante todo esto. Las empresas de allí son complicadas de comprar todas, tío. Sí. También un poco cuña igual publicitaria, que sé que os lleváis bien con los de los locos. Los de los locos han puesto también varias veces en contacto conmigo para igual poner de profe en lo del cursos de shipping que hacen, porque yo mismo lo tomé con ellos, pero como alumno, porque a mí me interesaba entender qué es lo que entiende un analista, porque yo veía, hay cosas que yo veo amigo, que digo, pero que un analista, o sea, a mí, ¿por qué me dice Gabriel que el precio objetivo es esto? Y digo, pues vale. Claro, tú como insider puedes estar viendo el día a día de las operaciones y saber cuánto cuestan, pero no se te ocurre valorar la empresa en general. Es que es lo que hablo cuando hablo con gente de que dice, pero ¿cómo te vas a meter en eso? Si tú sabes la especulación, los movimientos, las cosas, ¿no? ¿Cómo vas a invertir en esto? Yo jamás invertiría en esto. Digo, pues precisamente porque si hay gente que no sabe esto, invierte, pues yo que entiendo de esto, pues sabré un poquito más.
Lo harías partir con ventaja. Bueno, muchas gracias por la ventaja que nos traes a todos y el conocimiento que nos traes a la comunidad en general. Tremendo. Yo he aprendido mucho. Vamos, desde luego, el tema de los car carriers, creo que esto es algo completamente nuevo en mi espacio mental, por lo menos. Sí. Muy interesante. Muchas gracias por venir. Sí, y gracias por venir también a ti, Tatín. Ya eres uno más aquí. Tienes de la familia ya. Sí. Sí, bueno, nunca mejor dicho, sí. Sí, exacto. Bueno, hemos hecho 3 horas de programa hoy. Creo que podemos cerrar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero cierra con Grecia. Cierra con Grecia. Déjame decir una cosa. Olvidaos que esto lo dijo Tatín el otro día también. En España os venden la crema neutrógena esta de perfecta para las manos, los noruegos. Sí, está la bandera ahí en gigante. Por eso. Los noruegos son igual que los griegos. Los griegos, los ponemos aquí con esto, un noruego te hace la misma agregada. O sea, donde hay dinero es dinero. No. Bueno, pues eso. También tienen petróleo. Los noruegos me caen mejor, Chinchilín. Los veo más serios. Bueno, más serios no, menos piratas. Ya, bueno. No me ha quedado claro el mensaje. ¿Tengo que comprar crema? ¿Tengo que liarme con una noruega? O sea, estoy confundido. No. Chicos, vámonos. Venga, Muchas gracias por venir. Un abrazo. Cierro con las guitarras, pero antes de cerrar con las guitarras, voy a pedir que el que no se haya suscrito y le haya interesado este contenido, suscribíos, porque todos los domingos hacemos más. Y además, os recuerdo que tenemos nuestro servidor de Discord, donde podemos encontrar a estos cracks y otros muchos más, todos los días del año, 24 horas. Y es muy divertido porque preguntas sobre cualquier cosa y siempre hay un experto de 20 años de experiencia que está allí, que nos puede compartir. Muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharnos. Vamos a poner un par de guitarras griegas para que Raúl se nos vaya a la cama contento. Sí.